bienvenidas a todas y a todos a este ciclo de charlas, llamémosle, de actos procesales y electrónicos que organiza el Instituto de Derecho Procesal, Civil y Comercial del Colegio de Abogados de La Plata. Queremos dar una perspectiva procesal, no solamente una perspectiva practicona de actos electrónicos, sino una perspectiva procesal de los actos procesales y de la influencia que tienen todas estas nuevas tecnologías en los actos procesales. Y queremos hacerlo a partir de la experiencia y del conocimiento de abogadas y abogados jóvenes que integran este instituto, que integran el Instituto de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata, que integran las cátedras de Derecho Procesal y que nos pareció que era buena idea que renovaran un poco y que refrescaran un poco las charlas que siempre se dan con el nuevo aporte que ellas y ellos pueden traer. Así que hoy vamos a comenzar en orden lógico del proceso, hablando de mediación a distancia, mediación electrónica, y nos va a hablar de eso Diego Martínez. Diego es abogado, obviamente, y cursó la maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata. Hizo varios trabajos de investigación en el marco del Instituto de Derecho Procesal con el profesor Leandro Giannini, con el profesor Erizonce, y también es ayudante alumno primero y docente adscripto después de la Cátedra 1 de Derecho Procesal Civil y Comercial de la facultad, además de su ejercicio de la profesión liberal. Desde esa experiencia y desde ese conocimiento, Diego nos va a conversar un poco abriendo esta idea de actos procesales electrónicos o la influencia de las nuevas tecnologías sobre los actos procesales y la teoría de los actos procesales, hablando de la mediación electrónica o mediación a distancia. Después de eso, quienes quieran hacer preguntas en el chat, se las trasladamos a Diego. Diego. Bueno, gracias Pablo, muy buenas tardes a todos. Le agradezco a las autoridades del colegio, obviamente a las autoridades del instituto, tanto Pablo, Leandro como Guillermo por haberme convocado para este ciclo de charlas. La idea central de la propuesta que yo traigo sería la siguiente: vamos a hablar en dos bloques temáticos. Lo primero vamos a hacer un análisis de algunas cuestiones que la doctrina y la jurisprudencia se han encargado en relación a puntos neurálgicos y quizás conflictivos de la mediación en la provincia de Buenos Aires. Ahora lo vamos a ver en una presentación que ustedes van a ir viendo y vamos a desarrollar. Y va a haber un segundo bloque, donde sí vamos a hacer un análisis, si quiere, comparado, de cómo es el sistema de mediación tradicional, es decir, el sistema de mediación que existía antes de la posibilidad de la implementación de la mediación a distancia, y las modificaciones sí que se dieron a partir de la sanción de la Ley 15.182 y la posibilidad de hacer mediaciones de manera remota o a través de plataformas digitales. Y finalmente, algunos puntos también interesantes que repercuten tanto en el sistema de mediación tradicional y que se mantienen al día de hoy en el sistema de mediación a distancia. Con esa idea empiezo a hacer una presentación y a compartirles una pantallita, como para que sea un poco más dinámica la charla y más amena la tarde. Bárbaro. Como les decía, estos son los puntos que me gustaría primero que dialoguemos unos minutos, que son relacionados con algunas cuestiones que se han discutido y que se discuten al día de hoy respecto de la implementación de la mediación obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Se discutió también en términos en nación, pero no deja de ser algo conflictivo aún en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver mínimamente un concepto, esto lo aclaro, tanto en esta presentación como en la siguiente. Entiendo que quizás sean muchas personas docentes, sean mediadores quienes estén participando, incluso abogados avesados, sepan entender que cuando planteo un concepto o alguna cuestión que tiene algún viso de ser muy básico, lo hago con la idea de tener un enclave y partir de un concepto común de lo que estamos charlando, simplemente por eso. Vamos a ver entonces un concepto muy mínimo de lo que es la mediación, cuál es el marco normativo que regula este procedimiento, y tres puntos que yo creo que son aún discutibles y conflictivos, a pesar de que algunos han tenido alguna respuesta, incluso del Superior Tribunal de Justicia de Nación, que son la validez constitucional
del proceso de mediación obligatorio, el punto de la obligatoriedad del sistema, y una cuestión en relación a la homologación del acuerdo en la provincia de Buenos Aires y el eventual control axiológico que debe hacer el órgano jurisdiccional cuando se le presenta el acuerdo a homologación. Esta básicamente va a ser la temática que vamos a tratar en este primer bloque. Este es el marco normativo que en la actualidad uno debería más o menos tener en consideración para poder hablar de la mediación. La ley 13951 es la que establece en la provincia de Buenos Aires, como ustedes bien saben, el proceso de mediación obligatorio antes, salvo las excepciones que la propia ley establece, previo a poder transitar por el sistema de administración de justicia tradicional. Es decir, previo de poder ingresar una demanda a los estrados judiciales, necesariamente las partes deben transitar por este procedimiento de mediación. El decreto 43 es el decreto que actualmente regula o reglamenta el contenido de la 13951. Esto que ven acá, que es el decreto 37-2020, lo pongo fundamentalmente por una cuestión que va a venir en lo siguiente, en la discusión de los reparos constitucionales que se hicieron al desarrollo e implementación del sistema. El decreto 37 es el decreto que aprueba la estructura orgánico-funcional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, la autoridad de aplicación del sistema de mediación depende de la Subsecretaría de Justicia y fundamentalmente o primordialmente de la Dirección Provincial de Mediación. Esto está aquí por eso, para que tengamos una referencia de quién es el órgano de control o gobierno del sistema de mediación en la provincia de Buenos Aires. Esto, las resoluciones 15 del 20, la 558 y la 593, es simplemente un extracto mínimo de la regulación que fue haciendo la Corte en el periodo de la pandemia, es decir, cómo la Corte fue tratando de abrir camino para que se puedan ingresar determinadas cuestiones al tratamiento en el sistema judicial estando en pandemia. Son solamente 3 de un sinnúmero de resoluciones y acordadas que la Corte sacó, muchas veces dificultoso seguimiento, pero estas son algunas que referencian a la apertura que se fue haciendo al ingreso de causas. Fundamentalmente la 593, que es la que en definitiva permite el inicio de causas de manera electrónica desde el inicio. Obviamente, a consecuencia de esta situación, consecuencia de la situación de la imposibilidad de desplazamiento, del aislamiento social y de todas las cuestiones que ustedes harto conocen que trajo aparejada la pandemia, el legislador bonaerense dictó la ley 15.182, que es en definitiva la que habilitó la posibilidad de hacer mediaciones de manera remota. Y finalmente las resoluciones 788 y 1218 del Ministerio de Justicia, la primera de ellas reglamenta el procedimiento de mediación a distancia, y la segunda es la habilitación de la firma digital de los mediadores para realizar las notificaciones que correspondan, sobre todo la firma del acta que ahora vamos a ver más adelante. Entonces, este sería el esquema o el marco normativo de referencia que hoy deberíamos tener en claro para comprender el funcionamiento y el desarrollo de las mediaciones en la provincia de Buenos Aires. Este es un concepto muy básico de mediación, es un medio alternativo, lo dice tanto la ley como los fundamentos de la ley, de resolución de controversias por medio del cual las partes por sí, y con la moderación de un tercero imparcial, buscan resolver sus conflictos autogestionando sus intereses. Este concepto, que es muy elemental, me interesa simplemente rescatar lo siguiente: la mediación no deja de ser una subespecie de un concepto general más amplio, que es la negociación. Dentro del concepto de negociación, una subclase de ella es la mediación, como también puede ser la transacción o la conciliación, con diferentes alcances y diferentes modalidades, pero la mediación es simplemente eso, un método o un medio a partir del cual las partes entablan una negociación con la finalidad de resolver un conflicto por fuera del sistema de administración de justicia tradicional. Autogestionando sus intereses, esta es una palabra que es bastante importante tener en consideración, porque ahora cuando avancemos en la presentación, en la charla, vamos a ver algunas situaciones que yo considero respecto del espíritu que tuvo el legislador en la sanción del año 2009 de la ley de mediación que conocemos como el sistema tradicional, es decir, la mediación de manera personal, la mediación estando en contacto directo las partes. Ahora vamos a ver eso que quizás podría haber tenido interpretación o una hermenéutica más finalista y no haber generado el bache que generó entre la apertura que la Corte hizo a través de una acordada, una resolución de ingreso de causas, y la imposibilidad que teníamos los abogados de ingresar las causas porque no podíamos transitar el procedimiento de mediación. Ahora, un poquito más adelante lo vamos a ver. Esto sería entonces un concepto básico para entender
todos tengamos una idea general de qué significa y qué es la mediación. La ley de mediación establece que la misma se debe regir por 4 principios que no son inocentes en el enclave que tienen dentro de la norma. Esto es la neutralidad y la imparcialidad por parte del mediador, la confidencialidad de todo lo que ocurra dentro de la instancia de mediación y el consentimiento informado. Esto de la neutralidad y la imparcialidad tiene algunas aristas y algunas problemáticas que se pudieran plantear en relación al concepto de acceso a la justicia, que quizás más adelante lo veamos, pero la regla de que la mediación se rige por esto es una forma de que las partes también se presten o se mejor predispongan para llevar adelante la mediación. Obviamente la neutralidad y la imparcialidad están dadas de que la idea de que el tercero sea el moderador no debería tener ninguna inclinación hacia alguna de las partes en el modo en que esa mediación se resuelve. Aquí vamos al primero de los puntos quizás conflictivos sobre los cuales podemos hacer alguna reflexión. Se ha planteado hace ya varios años la inconstitucionalidad, o se ha pedido la declaración de inconstitucionalidad del sistema de mediación previa obligatoria. El caso más relevante, o el leading case en esta matemática, es el que les cito de ahí arriba, que batería Silcar de la Corte de Nación, y fundamentalmente los reparos constitucionales que se hicieron en torno al procedimiento son 2. La injerencia que el Poder Ejecutivo tiene o tendría en la función jurisdiccional, de ahí venía lo que yo les marcaba, por qué la importancia de entender quién es el órgano de aplicación en la provincia de Buenos Aires, es el Ministerio de Justicia, es decir, está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Dígame si se entiende, si voy muy rápido. Pablo, ¿querés decir algo? Ok, entonces, el primer reparo constitucional que se le hizo al procedimiento era es que existiría alguna injerencia por parte del Poder Ejecutivo en la administración de justicia, cosa que, como tenemos bien en claro, está impedido por la Constitución. Y el segundo reparo que se generó era en punto de la obligatoriedad del tránsito previo a la instancia de ingreso al sistema tradicional de administración de justicia, generando esto, decía quien se agraviaba y pedía la inconstitucionalidad, una dilación indebida al acceso a la justicia. Entonces, en el planteo que se llevó a los estrados de la Corte, versaba sobre estas 2 temáticas. Uno, si el gobierno de los mediadores, por decirlo de alguna manera, o la autoridad de aplicación del sistema de mediación es el Poder Ejecutivo, había injerencia del Poder Ejecutivo en la temática jurisdiccional, y eso está vedado por la Constitución. 2, la obligatoriedad, el tránsito previo necesario para el ingreso de una causa al sistema de administración de justicia tradicional, genera una dilación indebida y, por tanto, hay una restricción al acceso a la justicia. ¿Cómo resolvió la Corte por mayoría estos reparos? De la siguiente manera. Respecto a la injerencia del Poder Ejecutivo en la actividad jurisdiccional, donde se denuncia la violación al artículo 109 y 116 de la Constitución, la Corte lo que hizo fue decir, bueno, lo que está claro ahí, pero la idea central es que el mediador no juzga ni resuelve y que no tiene imperio para llevar adelante la ejecución de sus decisiones. Es decir, no hay injerencia del Poder Ejecutivo porque no hay en sí misma una actividad jurisdiccional ejercida por el mediador. Esa es básicamente la forma en que la Corte resuelve el primer punto conflictivo en torno a la constitucionalidad. No existe en realidad actividad jurisdiccional del mediador. Simplemente es una persona que intermedia, intentando acercar a las partes para evitar el tránsito por la vía judicial. Resolver el conflicto autocompositivamente sería. Y en relación a lo segundo, de la dilación indebida y lo que esto podría generar respecto al acceso a la justicia, la Corte lo que tomó en consideración es la brevedad o la simpleza del trámite de mediación, bastando con que la parte acuda a la audiencia, negándose a conciliar, y de esa manera inmediatamente tiene vía libre acceso a la justicia. Es decir, tomó en consideración, para establecer si había o no un obstáculo al acceso a la justicia, el tiempo que le demanda a la parte transitar por la etapa de mediación. Básicamente la mayoría, con estos 2 fundamentos, echó por tierra la denuncia de inconstitucionalidad del proceso de mediación. Ahora bien, me interesa rescatar algunos conceptos del voto de la minoría, que es el voto del doctor Vázquez, que son interesantes para rediscutir en algún momento, o para por lo menos tener presente cómo fue que se planteó. En primer lugar, establece que no se puede escribir de manera compulsiva la participación de las partes o la intervención del juzgado en un caso concreto, salvo, así marca la disidencia, que sea de manera excepcional y por voluntad de las partes. En este caso, el doctor Vázquez hacía alusión al sistema o la opción que las partes pueden hacer de un sistema de arbitraje.
En ese caso, sí, por voluntad de las partes y de manera excepcional, se podría hacer un tratamiento previo o por fuera del sistema tradicional de administración de justicia en la resolución de un caso o un conflicto. Este punto es central, entiendo el segundo, cuando establece que opina o funda su decisión en que el acceso a la justicia no puede ser medido, su obstaculización al acceso no puede ser medido en tiempo. Es decir, no importa si es un instante o es un minuto o si la audiencia es muy sencilla. No puede haber ningún obstáculo al acceso a la justicia de la parte. Y otro central, vamos a rescatar uno más, que me interesa es el concepto, manifiesta que existe una contrariedad en llamar a algún método alternativo de resolución de controversias, pero que al mismo tiempo sea obligatorio. Es decir, que la propia definición de alternatividad no va de la mano con la posibilidad de que algo sea obligatorio. O es alternativo y las partes tienen la posibilidad de elegir, o es obligatorio. Claro está que lo de alternativo está alternativo al sistema de administración de justicia, pero sí es cierto que remarca esta contradicción que podría haber entre la obligatoriedad y la alternatividad del procedimiento. Bien, eso en cuanto al primer punto de conflicto que se planteó en este caso. Ahora, un segundo punto que podría ser interesante para trabajar es el por qué, cuáles son los fundamentos que se virtieron para establecer que el sistema de mediación tenga que necesariamente ser obligatorio. Cuando se aprobó la ley en nación de mediación, que tenía una idea de ser por un tiempo determinado la obligatoriedad, que era por el plazo de 5 años, en la discusión parlamentaria se pusieron de manifiesto algunas situaciones por las cuales el procedimiento debía ser obligatorio. Yo recaté estas 3. La primera es esta idea de que nosotros tenemos atavismos culturales y hay una cierta reticencia a la autocomposición, es decir, de por sí no somos muy propensos a tratar de renegociar nuestros conflictos autocomponiendo de manera personal el eventual conflicto que exista. Otra situación está dada en nosotros mismos, que es en la formación que tenemos como abogados, que suele ser en un abogado de naturaleza más litigante, más de armas tomar, por decirlo de alguna manera, y no tan proclive a la conciliación o la composición pacífica de los conflictos. Esto podría resultar de ser que algún caso, o algunos casos más de relevancia mediática, o abogados de naturaleza mediática, sean quien haga también tener esta tendencia social a pensar que el abogado cumple este rol, o tiene esta forma de proceder. Y finalmente, la obligatoriedad lo que venía a buscar también era desalentar los procesos judiciales, ¿no? Había en ese momento, y en este también, una sobrecarga en el sistema que ya era intolerable, es decir, la administración de justicia no daba abasto, y no daba abasto para resolver las causas en tiempo oportuno. Entonces, estos 3 podrían ser los fundamentos que dan lugar a que cuando se pensó el sistema de mediación, se las ha hecho bajo la línea de la obligatoriedad. Ahora bien, veamos esta obligatoriedad, esto lo dejo a salvo, nuevamente insisto, para los que les parezca muy obvio esto, lo hago porque no sé efectivamente quiénes son quienes están participando de este encuentro. Entonces, sepan que la obligatoriedad, que es la regla, la norma trae algunas excepciones. Yo las intenté clasificarlas acá como para que sea un poco más entendible, ¿no? Obviamente no se pueden mediar cuestiones que está involucrado el orden público, solo se pueden mediar cuestiones que son disponibles para las partes. Entonces, toda aquella cuestión que verse sobre un conflicto de orden público no es susceptible de llevarse a mediación. Después, en realidad, por el fuero, por la materia, la temática, las cuestiones que sean de familia, las laborales y las penales, obviamente la de familia tiene un procedimiento intraprocesal ya establecido, una etapa previa ante el consejero, la consejera. El sistema laboral tiene el sistema también de mediaciones o pasos previos ante el Ministerio de Justicia. La materia penal o contencioso administrativo, las causas de que van a la justicia de paz y la minoría, todas estas quedan fuera del sistema de mediación. Otras que las podemos englobar o por la urgencia del trámite o por la posibilidad de la frustración, y acá tenemos claramente el amparo, el habeas data, habeas corpus, los interdictos, las diligencias preliminares, fueron anticipadas y medidas cautelares. Todas estas no son llevadas o no son obligatoriamente deben ir o quedan exceptuadas del tránsito previo por la urgencia que necesitan y por la posibilidad de frustración en caso de llevarse una mediación. Y por la organización del proceso, los sistemas voluntarios, perdón, las causas de sucesiones o procedimientos voluntarios y concurso y quiebra. Esto sería lo que el propio legislador se encargó de dejar claro que quedaban exceptuados de tener que transitar por la mediación previa obligatoria. Ahora vemos que hay otras variantes, que son estas, donde la mediación no es obligatoria, pero tampoco están exceptuadas, sino que lo que existe es una opción por parte del requirente
de querer atravesar o no por la etapa previa de mediación. Son los procesos de ejecución y desalojo. Obviamente es opcional para el requirente. El requerido no puede oponerse, es decir, si el requirente decide pasar por la etapa de mediación en uno de estos dos tipos de procesos, el requerido está obligado a participar de ella. Y tenemos un caso, que es el caso del usucapión, que si bien no está enumerado taxativamente dentro de aquellos casos que están excluidos, sí la jurisprudencia se ha encargado de declarar la inconstitucionalidad del paso previo por la mediación en las causas de usucapión. Ahí abajo hago cita de una columna vertebral que se hizo a partir de fallos de Cámara de La Matanza y de La Plata, donde queda claro que ya es una doctrina bastante fuerte, no es una cuestión aislada el hecho de haber declarado la inconstitucionalidad en un caso, sino que existen buenos argumentos por los cuales la mediación la usucapión no debe pasar por la mediación. Los puntos sensibles que se identifican o que surgen de la jurisprudencia que ahí les cito son estos cuatro. Obviamente existe el orden público comprometido desde dos planos. Ustedes saben que el derecho real, los derechos reales son de números clausus, es decir, son solamente factibles de ser creados por el legislador y no por las partes. Desde ese lugar ya tenemos orden público. Y también no podemos perder de vista que la usucapión o la prescripción adquisitiva es un modo de adquisición de un derecho real. Y este modo de adquisición de derecho real también está establecido por la norma, no puede ser creado por las partes. Entonces imagínense en un tránsito de mediación, en una audiencia donde lo que se está discutiendo es si una persona poseyó durante 20 años un inmueble, podría existir alguna cierta connivencia entre las partes y bastaría simplemente con que una reconociera en una audiencia que el otro le poseyó su inmueble por 20 años para que inmediatamente se produzca una transferencia de un bien inmueble con las consecuencias que ello trae. Esta es una de las primeras claves por las cuales la mediación no puede transitar, sin perjuicio de la posibilidad de fraude a terceros también. Obviamente entonces hay imposibilidad de un acuerdo interpartes, como para que haya una transferencia de ello. Y si se llegara a un acuerdo, el órgano jurisdiccional estaría impedido de homologarlo, por tanto otra cuestión por la cual no tendría sentido transitar el paso previo. Y ustedes saben que el procedimiento para adquirir un bien inmueble por el transcurso del tiempo, legalmente necesita algunos requisitos. Entonces, todas estas cuestiones son las que hicieron que la jurisprudencia siente un criterio de que la usucapión es inconstitucional el tránsito previo por la vía de la mediación. Cierto es que podría haber pasado que sin la declaración de inconstitucionalidad de la usucapión, podría entenderse que como está gravitado por todas cuestiones de orden público, estaría incluido en el primer concepto. Es decir, no haría falta que el legislador lo haya anunciado en la lista de aquellos que estaban exceptuados, porque ya entraba en el primer concepto de estar exceptuado porque está gravitado por el orden público. De una u otra manera, los fallos existen, la jurisprudencia se fue cada vez consolidando más y actualmente es esta la jurisprudencia que existe, es decir, la declaración de inconstitucionalidad del paso previo, o dicho de otra manera, la no necesidad de pasar por el procedimiento de mediación en un proceso de usucapión. Ahora bien, esto quizás sea el punto más interesante de este primer bloque, que es el funcionamiento de la mediación. En algunos datos estadísticos que se han medido, en trabajos que se han publicado, da cuenta de que es muy bajo el porcentaje de acuerdos que se obtienen luego de transcurrida una mediación. Es muy bajo en comparación sobre todo con otro tipo de procedimientos de mediación que tienen otras características que ahora vamos a analizar. ¿Cuáles podrían ser, si ustedes lo piensan hoy, los únicos incentivos que las partes tienen para transitar por el procedimiento de mediación? Son de los que el doctor Giannini dio a llamar como incentivos de naturaleza policial. Es decir, si lo piensan, uno transita por la mediación porque es obligatorio y acude a la audiencia porque le pueden poner una sanción. Es decir, no hay ningún otro incentivo que puede llevar a las partes a querer transitar por una mediación más que aquellos que son de naturaleza sancionatoria, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí hay un punto interesante. ¿Cuáles son las mejoras o cuáles son los incentivos que se podrían pensar para que el tránsito de la mediación tenga algún sentido para las partes? Es decir, que le encuentren en ella, en la mediación, alguna solución real a su conflicto. Ahí se me ocurren, o puse algunos que recogí de la doctrina de jurisprudencia y algunos que tienen algún grado de
discusión posible. Los primeros que yo pienso en naturaleza interna, es decir, que se podrían regular en la nueva ley de mediación que se haga, en el nuevo decreto reglamentario que sé que se está trabajando para hacer, se podrían incorporar algunos principios de colaboración, acceso a la información, y esto último, esto si quiere va como en un gradiente, de lo menos a más, principio de colaboración entre las partes. Ustedes piensen, hay algunos textos que tienen bastante desarrollado la idea del principio de colaboración intraprocesal. Podríamos llevar algunos de esos esquemas a la parte de la mediación. El kit del acceso a la información, es decir, las partes acuden a una audiencia y la transitan sin obtener un solo dato que no hayan tenido previo a la audiencia. Eso es el acceso a la información que no existe. Sobre todo pensemos en relaciones que son naturalmente desiguales. Cuando existen relaciones de consumo, sobre todo cuando existen personas con situación de vulnerabilidad. Es decir, hay situaciones que deberían ajustarse en el procedimiento para que sus participantes logren algo más de esa audiencia. Y acá quizás, sí, esto es un poco más conflictivo o la posibilidad de realizarlo tiene algunos reparos que son atendibles. Esta idea que ustedes seguramente conocen como disclosure o discovery, que es una idea donde las partes deben necesariamente mostrarle a la contraria, poner de manifiesto cuáles son los elementos de convicción o elementos de prueba con los cuales se van a valer para llevar adelante su pretensión en sede judicial. Esto es algo que nosotros, nuestra latitud no está acostumbrado a verlo, no es algo una herramienta que esté muy divulgada, pero para que no estén familiarizados con lo que es el discovery, la idea sería que ustedes acudan a una audiencia de mediación, ustedes como patrocinantes letrados me refiero con su parte, y tengan necesariamente que mostrar, por ejemplo, la prueba documental de la cual se van a hablar en el proceso, los testigos que tienen para demostrar la veracidad de la afirmación que ustedes hacen. Es decir, mostrar en definitiva, por decirlo de alguna manera, las cartas con las que van a jugar el juego del proceso en la etapa de prueba, que en definitiva es la única forma que tenemos de validar las afirmaciones que se hacen en los escritos postulatorios. Esto es interesante y es muy probable que fuese muy útil en la utilización en la mediación. Es decir, si yo tengo que llegar a un convenio, a un acuerdo en la mediación, es muy probable que esté más dispuesto a hacerlo si sé que la contraria tiene un elemento de prueba que es muy probable le sea beneficioso para él en el proceso y que es muy probable que me gane. Entonces, al acceder a este tipo de información, la negociación dejaría de ser a ciegas, porque en definitiva yo estoy tratando de llegar a un acuerdo con la contraria sin saber sobre qué va a versar su demanda, sobre cómo va a demostrar la afirmación de sus hechos. Pero acá hay un punto que sí es importante, y quizás después se preste alguna pregunta y sería interesante alguna discusión en relación a ello, que es hasta qué punto nosotros podríamos exigir que las partes se muestren los elementos de convicción que tienen. Tenemos que tener presente que cuando se realiza una instancia de mediación, cuando se realiza la mediación, las partes lo único que conocen es simplemente el requerimiento, pero no tiene mayores precisiones sobre el contenido y desarrollo de la pretensión de la contraria. Es decir, el formulario con el cual se realiza el sorteo para la mediación, y que es en definitiva lo que tiene a disposición el abogado, no tiene mayores elementos para que pueda analizar, y esto hay que decirlo, estrategias procesales que lo lleven a mostrar las cartas con las que tiene para jugar sin saber en realidad muchas cuestiones del juego. Aún no se tiene conocimiento pleno sobre la afirmación de hechos que hace la contraria y tampoco se tiene definido totalmente los alcances de la pretensión. Esto es un tema que si surge podríamos conversarlo, pero bueno, serían algunos incentivos para un mejor funcionamiento de la mediación. Entonces, colaboración entre las partes, mayor acceso a la información y, ¿por qué no pensar en alguna herramienta o en alguna utilización de este sistema del discovery? Ahora bien, supongamos que logramos algo de esto, supongamos que en una eventual modificación legislativa se ponen algunos de estos parámetros, insisto, teniendo en consideración los buenos recaudos o los buenos argumentos que hay en contra de la utilización del sistema del discovery, por ejemplo, pero supongamos que hay una morigeración de ello y se accede a una cierta información o de alguna manera las partes comparten los elementos de prueba de los cuales piensan valerse. Ahora bien, hay un sinnúmero de cuestiones que son completamente externas al procedimiento de mediación en sí mismo, a la regulación normativa de la mediación, a la función del mediador y a la función incluso de las partes. Es decir, el mediador puede tener muy buenos oficios, puede desarrollar su función de una manera muy comprometida, pero sin embargo
existen situaciones externas que van a condicionar que acabe el desarrollo de esa mediación. Lo primero que tenemos que pensar es que si la mediación se generó como un medio alternativo al procedimiento judicial, la parte tiene que tener la certeza de que tiene un servicio de justicia que funcione de la manera que corresponde. Es decir, y que pueda realmente optar por pasar por una etapa de mediación, pero no porque tenga que escaparse o fugarse del sistema de administración de justicia que no lo va a reconocer su derecho o que lo va a hacer en un tiempo que no es el oportuno. Entonces, lo primero que hay que desarrollar, y en serio, es una modificación a la estructura del sistema de justicia para que éste funcione. Obviamente, esto de la mano con lo segundo. La duración de los procesos en la provincia de Buenos Aires, se han hecho trabajos donde se han medido los procedimientos en la provincia de Buenos Aires con números alarmantes en relación a la duración de un proceso civil. Y hay otras cuestiones que son las que ahí aparecen como distorsiones económicas, que son claras. Nosotros vivimos en un país que hace 20 años acarrea una inflación que es exorbitante. Al mismo tiempo, tenemos jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que aplica una tasa a la baja al interés moratorio de un crédito. Entonces, ¿esto qué lleva necesariamente? A que haya una estrategia, que generalmente realizada por las compañías aseguradoras, donde no importa de qué verse la temática, no importa si tienen razón o no, y no importa cuál va a ser el resultado final en un eventual proceso judicial. Lo que hacen es financiarse a través del proceso judicial. Es tan sencillo como esto: la tasa moratoria va a la baja, colocan su dinero en un instrumento que le dé una mayor rentabilidad y el proceso se lo financia el tiempo. Eso es clave. Ahí, eso es un parámetro de difícil tratamiento y obviamente, insisto, no hay nada que pueda hacer, ni el mediador por más buenos oficios que tenga, ni el abogado de la contraria. El representante de este tipo de organizaciones va con una directiva clara de su empresa de que no hay que llegar a un acuerdo. Los motivos siempre obviamente son de naturaleza económica. Y otro punto quizás también a tener en consideración, en relación sobre todo a la obligatoriedad o no del procedimiento del sistema, es si tiene que ser necesariamente obligatorio para todos los tipos de pretensiones o para todos los tipos de conflictos que se estén ventilando. Es decir, hay análisis también realizados sobre que el proceso de mediación tiene mayor efectividad en aquellas relaciones que son coexistenciales. Generalmente eso se ve claro en la tasa de acuerdos que se llegan en el foro de familia, donde son claramente el ejemplo de relaciones coexistenciales y con una cierta perdurabilidad en el tiempo. No son los únicos. Ustedes piensen en cualquier sistema o cualquier relación que suponga tracto sucesivo, es un caso de coexistencialidad. Relaciones societarias, contratos de locación, sobre todo comerciales, que se desarrollan en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quizás una de las formas para poder llevar adelante la mediación y que esto tenga mayor efectividad sea apuntarlas a aquellos conflictos donde exista la coexistencialidad. Entonces, algunas de las alternativas que se pueden pensar para modificar y que el sistema de mediación funcione mejor, y por qué no también para comenzar a repensar el concepto de la obligatoriedad del tránsito por este sistema. Bien, el tercer punto sobre el cual podemos hacer alguna digresión es esto. Ustedes saben entonces que las partes transitan por esta instancia de mediación, la cual puede terminar básicamente de dos maneras, es decir, las partes acuden y no se llega a un acuerdo, las partes no logran conciliar, no logran llegar a un acuerdo respecto de la pretensión de cada uno, y se genera un acta de cierre donde da cuenta de que las partes no llegaron a un acuerdo. O bien, llegan a un acuerdo, las partes, y en el acta queda de reflejo el acuerdo, las condiciones, la forma de cumplimiento, etc. Ese acuerdo, la ley manda a que la parte lo presente ante el juzgado que salió sorteado. Ahora vamos a ver, para quienes no lo conozcan, cuando se sortea el mediador, se sortea el juzgado que va a intervenir en la eventual homologación del acuerdo, o, en caso de que no se llegue a un acuerdo, va a ser el juzgado que tenga que intervenir en la demanda que se presentará en virtud de la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Entonces, ¿para qué la ley manda a homologar ese acuerdo al Poder Judicial? Lo hace, según la letra de la ley, para que se corrobore que existió una justa composición de los intereses de las partes. Es decir, nosotros vamos a una mediación, arribamos a un acuerdo, y ese acuerdo lo tiene que analizar el órgano jurisdiccional del sistema oficial de administración de justicia del Estado, es decir, el juez. Hace un análisis y, según lo que dice la normativa, debe emitir una resolución fundada homologando o rechazando el acuerdo. Entonces, nosotros presentamos el acuerdo de homologación al órgano jurisdiccional,
analiza si ese acuerdo representa o refleja una justa composición de los intereses de las partes, y en caso de considerarlo que lo refleja, dicta una resolución fundada de por qué considera que esa homologación ha sido la justa composición de las partes. O por el contrario, rechaza el pedido de homologación, estableciendo por qué considera que no existe una justa composición de las partes. Para que no lo hayan transitado nunca, espero que esto sea lo suficientemente claro. Ahora quizás en la presentación siguiente o en el bloque siguiente de la conversación lo veamos más detallado, pero veamos esto. Hay algunas críticas que podemos, me voy a correr de acá un segundito, algunas críticas que nosotros podemos tener en relación a este requisito de la homologación. Recuerden que decíamos que la ley de mediación y los fundamentos que se presentaron para la ley de mediación establecían que una de las cuestiones que se apuntaban era a evitar la sobrecargo de congestión del sistema, proporcionándole a las partes una salida alternativa al sistema tradicional. Bueno, si cada vez que se arriba un acuerdo, y supongamos que la mediación funciona perfecto, hay todos acuerdos, cada vez que hubo una mediación hubo un acuerdo, necesariamente ese acuerdo va a tener que ir al Poder Judicial. Entonces aquello de la descongestión del sistema queda se echa por tierra. Lo segundo es, si lo que hiciera el órgano jurisdiccional fuese un análisis sobre la disponibilidad, decíamos que en la mediación solo pueden transitar derechos disponibles, es decir, las partes van a mediar sobre cuestiones que pueden transingir, por decirlo de alguna manera, es decir, sobre las que pueden acordar hacer algún tipo de resignación. Bueno, si lo que analizara el órgano judicial fuese eso, es una cuestión. Ahora, lo que se le está pidiendo que analice no es eso, es la justa composición del proceso, o si se quiere, ambas dos. Pero esta segunda, la justa composición, necesita algunos elementos, entiendo yo, para poder hacerlo. En tercer lugar, se opone a lo que establece el Código Civil y Comercial en relación a la transacción. Decíamos al inicio que la mediación no deja de ser uno de los subtemas o una de las subespecies de la negociación. La transacción es lo mismo, es una subespecie de la negociación. Ustedes saben que la transacción siempre en la universidad la analizamos como un medio de extinción de las obligaciones, donde las partes se hacen concesiones recíprocas para llegar a un acuerdo. Esas concesiones recíprocas se la hacen sobre un derecho que está litigioso, es decir, que ya está enclavado en un procedimiento judicial iniciado, o el derecho está dudoso. Este sería el caso. Cuando nosotros estamos en una mediación, el derecho aún está dudoso. Todavía no hay certeza, no estamos todavía en la sede judicial, por tanto no es litigioso, entonces la afirmación de las partes genera una duda respecto a quién le asiste la razón en relación a ese derecho. Es decir, la mediación es una transacción. La mediación que se llega o se arriba a un acuerdo que no deviene de un proceso judicial es una transacción. Y la transacción, según el Código Civil, no requiere homologación. Entonces ahí tenemos un problema. La norma provincial se está oponiendo, y si se quiere tenemos un problema de distribución de competencia en términos constitucionales. Es decir, la ley provincial se opone a lo que dice el Código Civil y Comercial sobre materia que 75, inciso 12, Constitución Nacional, es propio de la legislación, de la legislatura de Nación, es decir, el Congreso Nacional. Y un punto aquí quizás sin ánimo de generar controversia, la existencia del requisito de homologación en el sistema provincial responde seguramente a intereses que no tienen nada que ver con el instituto procesal de la mediación en sí mismo. Se imaginarán que cada vez que hay el inicio de un proceso de homologación de acuerdo, se paga tasa de justicia y obviamente se regulan horarios para abogados también. Entonces quizás hayan intervenido instituciones que esta cuestión le refiere a algún rédito o beneficio. Y ahora bien, esto es lo importante, y la finalización de este bloque es para que se lo representen quien no lo pudo ver en lo que yo intenté expresar en lo anterior. Esto de la idea del control axiológico, porque en definitiva lo que se le pide al juez es que haga un control sobre la justa composición de la litis, del conflicto, o la justa composición para las partes. Esto es un control valorativo. El órgano jurisdiccional tiene que decir si el acuerdo que se le presentó a homologar representa o no una justa composición del conflicto. Y esto lo tiene que hacer sin ver la demanda, sin tener a la vista las excepciones que podría usar la demandada y la contestación de la demanda, sin ver ningún tipo de ofrecimiento, producción, control y valoración de la prueba. Y encima todo esto está gravitado por la operatividad del principio de confidencialidad. Es decir, tampoco puede tener acceso a aquello que las partes pudieron haber dicho o dejado entrever en el proceso de mediación. Es decir, se le está pidiendo al órgano jurisdiccional que haga algo que en términos reales es imposible que realice, o por lo menos es imposible que lo haga fundadamente.
Es decir, es imposible que pueda decir cómo arribó a comprender que el acuerdo que se le presentó para homologar representaba una justa composición de la litis para las partes. Esto, como se imaginarán, lo que termina sucediendo en la realidad es que es ínfimo el número de acuerdos que se presentan a la homologación. Es decir, nosotros partimos ya de que la mediación es muy probable que no se llegue a un acuerdo, pero aquel porcentaje que se llega a acuerdo, sobre un 100%, es mínimo el porcentaje de acuerdos que se presentan a homologar. Por todas estas cuestiones, porque representa nuevamente erogaciones económicas para las partes, porque representa un paso que no tiene ningún sentido para las partes, y este control que se exige al juez es de imposible cumplimiento. Con esto doy por cerrada el primer bloque, que me interesaba tratar sobre la temática de la mediación en general, y algunas cuestiones que se han trabajado ya bastante en la doctrina, pero que no dejan de ser susceptibles de ser trabajadas para una eventual consideración por las autoridades al momento de hacer alguna modificación, tanto en la legislación como en la reglamentación, se puedan tener en cuenta o discutir algunos de estos puntos. Bueno, la segunda parte de mi idea de esta charla de hoy sí está en verlo un poco más específico, cómo es el procedimiento en sí mismo de la mediación en lo tradicional y en la mediación a distancia con la nueva reglamentación. Insisto, y perdón por lo reiterativo, si hay algo de lo que yo les muestre que les parezca que es demasiado básico, tengan presente que no sé quiénes son las personas que están participando, así que sepan entender en ese aspecto. A ver, un segundito. ¿Ahí ustedes ven? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, ahora vamos a analizar si se quiere, el paso por paso del procedimiento de cómo se realiza una mediación en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vemos primero, entonces, el sistema de mediación tradicional, que está gravitado por la normativa, la 13951, que es la ley de mediación, y por el decreto que reglamenta esta ley, que es el 4319. Saben que derogó al anterior, pero esta es la normativa vigente para la tramitación de una mediación en el sistema tradicional. ¿Cómo comienza todo un sistema de mediación o el procedimiento de mediación en sí mismo? Lo que ustedes ven ahí, que es RTE, el requirente, ¿no? Lo primero que tiene que suceder es que el requirente descarga el formulario y llena los campos que se solicitan para el pedido de sorteo de mediador, lo presenta de manera presencial o personal ante la Receptoría General de Expedientes. Ustedes vean que yo, con cierta intención, marqué con negrita algunas palabras que son las que eventualmente van a haber sido modificadas en el sistema de mediación a distancia. Es decir, en el sistema tradicional todo se manejaba en papel y todo se hacía de manera personal. Esas son las claves que ustedes van a ver en la diferenciación entre una modalidad y la otra. Entonces, se descarga el formulario, se completan los campos que se solicitan, y ese formulario es presentado de manera presencial en formato papel ante la Receptoría General de Expedientes. Se ingresa el formulario para el sorteo de mediador a mediadora, se realiza ese formulario, se sortea el mediador, se interviene por parte de la Receptoría General de Expedientes el formulario, y se le entrega por duplicado al requirente. Ahora vamos a ver, se le entrega obviamente en formato papel. Esto es, yo ahí lo que hice fue descargarles para que vean el formulario en cuestión, cuál es el formulario que debe completarse para solicitar el sorteo del mediador, y lo que ven al lado es el formulario de declaración jurada que debe presentarse con posterioridad al mediador. Y ahí hay un no sé si ustedes lo ven, sí, yo tengo que correr un cachito, ahí está la página donde ustedes los pueden descargar. Sin perjuicio de ello, todos los colegios, las páginas de los colegios de abogados tienen acceso a estos formularios, es muy, muy sencillo de conseguir. Pero simplemente para quien nunca haya visto un formulario de pedido de sorteo de mediación, es el primero, y el segundo es el formulario de la declaración jurada que el requirente debe presentarle al mediador al momento de llevarlo a su oficina el formulario de mediación, en el cual salió sorteado, ¿no? Que eso es lo que se le está en realidad poniendo en conocimiento al mediador. Bien, se retira el retiro personal, dijimos, el abogado o el requirente retira de forma personal los formularios intervenidos y los presenta de manera presencial ante la oficina del mediador el formulario, el DNI de la parte requirente, una copia de la credencial del abogado, todo esto en formato papel en la oficina del mediador. El mediador recibe esos formularios entregados por requirente en papel y la intervención del formulario lo hace con fecha, hora, firma y sello y le entrega una constancia. Esto tiene dos alternativas.
ustedes pueden dirigirse a la oficina del mediador con una copia. 2, obviamente, se llevan la suerte de cargo que le pone el mediador, con su fecha, firma y hora de la presentación, y pueden pasar 2 cosas: que en ese mismo momento el mediador los notifique de cuál va a ser la fecha y hora y lugar, que va a ser en su oficina generalmente, en cuál se va a llevar adelante la mediación. Es decir, que la parte requirente muchas veces suele ser notificada en el momento en que se presenta por primera vez a la oficina del mediador. Si eso no sucede, está a cargo del mediador la notificación, tanto al requerido como al requirente, del día, fecha y hora y lugar donde se va a realizar la mediación. Esto tiene plazo y ustedes lo ven marcados en el medio, es decir, desde que se emiten los formularios por parte de la Receptoría General de Expediente, el requirente tiene 3 días para presentarlo en la oficina del mediador, no lo puede hacer cuando quiere. Y el mediador, desde que fue notificado de que fue sorteado para hacer una mediación, tiene 5 días para notificar a las partes de cuándo será la audiencia en sí misma, de cuándo será que tienen que recurrir a la oficina para llevar adelante la mediación. Bien, y esa notificación que va a enviar el mediador tiene que llegarle a la parte requerida del requirente con no menos de 5 días de anticipación al día de la celebración de la audiencia. Los sistemas de notificación contemplados para esto son por cédula, carta documento, la posibilidad de establecer un notificador ad hoc y por acta notarial. Todo en papel. Siempre estamos hablando del sistema tradicional, todo esto se efectúa en papel. Bien, ¿cuál es el contenido que tiene que tener esa notificación que le va a enviar el mediador al requerido al requirente? Generalmente al requirente, porque se suele usar esto que le decía en la práctica, de que se notifique en el momento al requerido a la notificación, generalmente al requirente se notificaba en el momento. Es muy importante el contenido de esta cédula de notificación, que va a tener, como ustedes ven ahí, el nombre y el domicilio del requirente, el nombre y el domicilio del o la requerida, el nombre y el domicilio del mediador o mediadora, cuál es el objeto y monto, en el caso que lo hubiere, día y lugar de la celebración de la audiencia, y esta es la clave de este sistema, que es la obligación de comparecer en forma personal y con patrocinio letrado obligatorio. Esto segundo se mantiene, lo primero vemos que se morigeró por el sistema de mediación virtual. Entonces, obviamente la dirección de correo electrónico y los datos que ustedes ven ahí, con la transcripción, esto es importante, del artículo 14 y 15, que hacen alusión a aquel incentivo policial que yo les decía que tenía la mediación, que es la aplicación de una sanción económica equivalente al doble de la retribución mínima que le corresponde al mediador por sus servicios. Es decir, que la obligación de comparecer, en caso de su incumplimiento, está sancionada con una sanción de naturaleza pecuniaria. Es decir, es dinero lo que tiene que pagar quien no asiste a la mediación. Entonces, todo esto es lo que debe estar en en la cédula de notificación. Y respecto al diligenciamiento, hay 2 variantes. Si la persona que es requerida tiene un domicilio denunciado dentro del radio del departamento judicial, está a cargo del mediador. Si la notificación tiene que ser en nuestra jurisdicción, está a cargo del requirente. Es una variación que se mantiene al día de hoy también. Bien, ahora, el requerido recibe en su domicilio la notificación y el formulario de sorteo del mediador. En ese momento el requerido toma conocimiento de que está siendo citado a participar de una mediación y toma conocimiento del lugar y día y hora en el cual tiene que asistir, necesariamente con patrocinio letrado. Una cuestión también a tener en consideración en relación a los plazos es que, si bien el mediador tiene que enviar la comunicación a la parte requerida y al requirente en su caso, con no menos de 5 días de anticipación al día de la celebración de la audiencia, el mediador tiene que fijar la fecha de la audiencia en un margen temporal de no más de 45 días desde que fue notificado que salió sorteado para esa mediación. Es decir, corren plazos tanto para el requirente de esos 3 días para presentar el formulario a la oficina del mediador una vez que ha sido intervenido por la Receptoría General, corren 5 días para el mediador para efectuar las notificaciones de la audiencia. Esa notificación tiene que ser con 5 días de antelación a la celebración de la audiencia y la fecha de programación de la audiencia no puede exceder los 45 días del momento en que el mediador fue notificado. Muy bien. En la celebración de la audiencia vamos a tener la comparecencia personal de las partes, con patrocinio letrado obligatorio, en la oficina del mediador o la mediadora. Se desarrolla la audiencia. Ahí tenemos la excepción que ya contemplaba la norma, que es aquellas personas que estén a una distancia de más de 150 kilómetros
de la oficina donde se va a celebrar la audiencia, y obviamente, como ustedes, naturalmente es aquellas personas jurídicas que naturalmente no pueden participar de manera personal de la audiencia. Toda la audiencia está gravitada por los principios de la confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad, eso es desde el inicio hasta el final. Ahora bien, se celebra la audiencia, 4 son los resultados posibles de esta audiencia. La primera es la no audiencia, si quiere de alguna manera, es la frustración por incomparecencia de una de las partes o por imposibilidad de notificarla. La segunda es el cierre, se celebra la audiencia, las partes comparecen, pero no llegan a un acuerdo. Se cierra la mediación sin arribar a un acuerdo. La tercera opción es que se celebre la audiencia y que se arribe a un acuerdo. Y la última opción podría ser que las partes entablaron un buen diálogo, pero se pusieron de acuerdo para celebrar una segunda audiencia. Cualquiera de estas eventuales posibilidades que resulten de la celebración de la audiencia culminan en un acta. Es acta en formato papel que el mediador debe redactar dando cuenta de todo lo sucedido, desde la comparecencia, la hora, quién es la parte, quién es el requerido, el requirente, los patrocinantes, y de todo lo que haya sucedido en la audiencia dentro del marco de la confidencialidad de la misma, ¿verdad? Pero debe quedar registro en acta a cargo del mediador. Bien, el contenido del acta, ahí les decía, tiene lugar, fecha y hora, identificación de las partes, identificación de los letrados o las letradas, en caso de acuerdo, las condiciones del mismo, y en caso de no arribarse a un acuerdo, constancia de ello, con la firma de las partes, los letrados y el mediador. Se entrega en papel una copia a cada una de las partes con las 2 eventuales posibilidades que hay. Es decir, se arribó a un acuerdo y el mismo está a disposición para ser presentado para su homologación, como decíamos en la charla anterior, en el bloque anterior, o bien queda expedita la vía judicial. Es decir, en caso de no haberse arribado a un acuerdo, el requirente ya atravesó por esta etapa previa y ya está en condiciones de presentar su demanda, a la cual le va a adjuntar esta acta de mediación, y ahí tiene abierta la vía judicial. Así, más o menos, es el paso por paso del procedimiento de mediación tradicional. Obviamente puede haber algún pormenor, algún detalle que no esté expresado, pero traté de tampoco ir a lo muy, muy chiquito. Esto, en reglas generales, cómo debería desarrollarse desde la presentación del formulario ante la Receptoría General de Expedientes hasta la emisión del acta por parte del mediador para homologarlo o directamente para tener expedita la vía judicial. Bien. Como ustedes saben, producto de la pandemia en la cual estamos inmersos, se generaron algunos problemas relacionados con la tramitación de la instancia de mediación previa mediante este procedimiento o este sistema tradicional. Ustedes saben que hubo prohibiciones para circular y después, cuando se terminó la prohibición de circulación, sí hubo restricciones al contacto estrecho entre personas. Esto generaba 2 cuestiones: que no se podían celebrar audiencias de mediación en oficinas porque necesariamente tenían que estar en contacto las partes. Al principio, es decir, en el mes de marzo del año pasado, marzo del 2020, la pandemia generó que directamente el sistema de administración de justicia quede anulado. Es decir, que no haya directamente administración de justicia por un tiempo, donde los plazos dejaron de correr, donde no se aceptaban presentaciones en sede judicial y donde no se podían hacer mediaciones. Obviamente la Corte, como yo hacía alusión al principio, la Corte empezó a dictar resoluciones o acordadas tendientes a contemplar situaciones de absoluta emergencia, generalmente relacionadas, al principio, relacionadas con las medidas de protección a personas que son víctimas de violencia de género, algunas cuestiones que se podían tratar en los juzgados de paz. Después se amplió algunas presentaciones no relacionadas con estas 2 temáticas, pero sobre las cuales haya una urgencia en el trámite, una medida cautelar urgente, la presentación de una demanda para evitar la prescripción. Es decir, muy de a poco la Corte fue intentando abrir el sistema, pero se encontró con un problema, que era el siguiente: todas esas cuestiones podían ser realizadas de manera electrónica en su plataforma, dentro de los recursos que la propia Corte tiene para ello. Ahora bien, el dictado de toda esta apertura la finalización de toda esta apertura termina con el dictado de la resolución 593 de la Corte, que en lo que aquí interesa establecía la posibilidad de presentar demandas de toda naturaleza desde el portal de presentaciones electrónicas que tiene la Corte. Ahora vamos a verlo, para quien no lo conozca, una mención a ese portal. Ahora bien, esas presentaciones podían realizarse a partir del 26
de junio del año pasado, del 2020. Sin embargo, en ese momento se generó un conflicto. La instancia de mediación podría encontrarse de varias maneras para las partes. Una, las partes habían atravesado la instancia de mediación y tenían el acta en papel. En ese caso, no habría demasiado problema, porque podían adjuntarlo como un escrito más, si se quiere, de manera electrónica. Ahora, el problema surgió en la siguiente situación. Yo podía haber tenido sorteado ya el mediador previo al inicio de la pandemia, pero la audiencia no se había celebrado. Sabía quién era el mediador que me correspondía, pero la audiencia no se había celebrado y no podíamos, por una cuestión de que no podíamos circular o teníamos que respetar el distanciamiento. Dos, yo ni siquiera había llegado a presentar el formulario para sorteo del mediador y por tanto no podía ingresar una causa al sistema de administración de justicia porque en previo me pedían que yo pase por la instancia de mediación. Muy bien. ¿Cuál fue la solución que se le encontró a este problema? Desde la Subsecretaría de Justicia, fundamentalmente, como decía hoy, desde la Dirección Provincial de Mediación, se intentó hacer una modificación reglamentaria. Es decir, evitar la sanción de una ley, evitarla, lo digo que quede claro, por una cuestión de velocidad en tratar de dar una solución a este problema. ¿Cuál era el problema? La Corte admitía el ingreso de causa de manera electrónica, pero no había forma de atravesar la mediación de manera electrónica. Se ensayaron algunas posibilidades de modificación reglamentaria y hubo alguna discusión en torno a la validez constitucional de esta reglamentación. Es decir, si esto era o no un exceso de la reglamentación porque desnaturalizaba la norma. La norma hablaba de la presencialidad obligatoria y la reglamentación venía a dar cuenta de la necesidad de hacerlo a través de un medio electrónico. Bueno, sin entrar en una discusión de si eso es o no un exceso en la reglamentación y si puede ser tachado de inconstitucionalidad si se hubiese hecho de esa manera, lo cierto es que se sancionó una ley, que es la 15182, que vino a zanjar este problema, permitiendo, básicamente introduciendo dentro de la ley de mediación, dos artículos, sobre todo el 15 bis, que permite la celebración de audiencias de manera remota. Entonces, ¿cuál es el marco normativo para esta segunda posibilidad de mediación? El siguiente. Seguimos teniendo la ley 13951, perdón, seguimos teniendo su decreto 43 del 19, no sé por cuánto tiempo, entiendo que se está estudiando modificarlo. Se sanciona la ley 15182, que prevé la posibilidad de hacer audiencias a distancia, y ahí sí tenemos que también analizar las resoluciones 188 y la 1218. Estas dos últimas, como les decía al principio, son resoluciones que saca la autoridad de aplicación, donde se da cuenta de cómo se va a celebrar el procedimiento de mediación a distancia. Entonces lo vemos, si nosotros usamos la misma lógica de del sistema de mediación tradicional, vemos que el procedimiento es prácticamente igual. Hay que descargar un formulario y llenar los campos solicitados. Perfecto. La descarga del formulario y la presentación de dónde se hace. La descarga del formulario puede ser desde el sistema, como decía hoy, de la página del Ministerio de Justicia, pero está a disposición en varios lugares. El link o el enlace se puede llegar de manera muy sencilla. Ahora, antes, la presentación del formulario en la Receptoría General de Expedientes es en papel. Hoy lo hacemos de manera remota. Ingresando ¿dónde? Para quienes no lo conocen, el sistema de presentaciones y notificaciones de la Corte, ahí está el enlace para llegar. Ahí se puede entrar con token o sin token, hay dos variantes, pero básicamente el ingreso de ese formulario para el pedido de sorteo se hace de manera digital. Se ingresa entonces el formulario con el pedido de sorteo del mediador de manera digital. Se sortea el mediador y se emite por duplicado, de manera digital, el formulario intervenido que establece cuál es el mediador que debe entender en nuestra causa, en nuestro conflicto o en nuestra mediación. Bien, el requerente descarga entonces los formatos que ya están intervenidos, los formularios intervenidos por la Receptoría General de manera digital, y los envía al mediador. Decíamos que en el sistema tradicional el interesado tiene que acercarse a la oficina del mediador, se pone en contacto telefónicamente o por correo electrónico de manera informal, pero tiene que acercarle los formularios a la oficina del mediador. Hoy funciona de otra manera. El mediador tiene que tener necesariamente registrado dentro del Ministerio de Justicia su correo electrónico oficial. Ese correo electrónico oficial va a ser el que nosotros vamos a utilizar para notificar al mediador de que ha salido sorteado para una mediación en nuestro caso. Entonces, junto al formulario, le vamos a enviar al mediador a su correo la declaración jurada que ustedes veían también, que es básicamente los datos del requirente, los datos de su patrocinante, el conflicto en sí mismo, sobre qué versa el conflicto y si existiera el monto. Le vamos a enviar el DNI del requirente, de nuestro cliente, y nuestra credencial profesional. Todo eso le va a llegar al correo electrónico del mediador. El mediador
recepciona en su correo electrónico el formulario, declaración jurada, DNI, credenciales, etcétera, etcétera, todo en formato digital, obviamente. ¿Qué hace el mediador? Le envía un correo electrónico a la parte requirente y al patrocinante informando día y hora, y acá está la clave, la plataforma sobre la cual se va a desarrollar la comunicación para realizar la mediación en sí misma. Esto es un punto que podríamos detenernos un segundo. He leído algunos artículos de doctrina, de opinión, que han sido críticos con el Ministerio de Justicia por no establecer cuál era, en la reglamentación que ustedes van a ver, la 188, cuál es el medio o la plataforma de comunicación que se debe utilizar en las mediaciones. Es decir, ¿por qué no se uniformó y se dijo que el medio de comunicación o la plataforma es esta? ¿Y por qué se dejó a voluntad, por decirlo de alguna manera, del mediador o a convenir por las partes? Este reparo tiene una explicación. Las autoridades del Ministerio de Justicia, cuando tuvieron que trabajar sobre esta temática, lo que entendieron era que, obviamente, esto facilita a muchos de nosotros la labor porque evita el traslado, economiza, si se quiere de alguna manera, tanto para las partes que no tienen que desplazarse, para el abogado, pero también para el mediador, que quizás en las mediaciones tradicionales tenga que contar con una oficina, con determinados metros cuadrados, con determinados ambientes o espacios, etcétera, etcétera. Todo esto, de alguna manera, se anula con la posibilidad de la utilización de un sistema como el que nosotros estamos usando ahora para comunicar. Ahora bien, el sistema de mediación no puede ser pensado para abogados que viven en 750 y son egresados de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene que ser pensado para todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, algunos de los cuales, o muchos de los cuales, no tienen la misma conectividad que quizás podamos tener nosotros, no acceden a una computadora quizás como podemos acceder nosotros, y no acceden quizás a un sistema de prestación de Internet como podemos acceder nosotros. Entonces, la idea de no haber reglamentado de manera exclusiva y excluyente un solo medio o plataforma de comunicación responde a esto. Responde a que quizás una de las partes tenga que conectarse a la mediación a través de, por ejemplo, el sistema de comunicación de WhatsApp. Es decir, una videollamada de WhatsApp que es gratis o que requiere datos mínimos para poder realizar esa audiencia. Esto lo dejo claro porque fue lo que charlé también con las autoridades del Ministerio, y es esta la situación que se contempló para no regular de manera taxativa el medio de comunicación que se iba a utilizar. Dicho esto, nuevamente hay que confeccionar el instrumento. Aquí sí, para poder notificar al requerido, no hay otra forma que no sea a través de una comunicación en formato papel, de las tradicionales, carta documento, cédula o acta notarial. Bien, lo mismo en cuanto al plazo previo que tienen que contar las partes, 5 días de anticipación en la fecha de audiencia, la notificación por cédula, como dijimos, carta documento, acta notarial o notificador ad hoc, en papel, y aquí vemos nuevamente el concepto del contenido que tiene que tener la notificación. Como ustedes ven, la primera parte es exactamente igual, es decir, los datos que identifican el nombre, apellido y domicilio del requiriente y requerido, los datos del mediador o la mediadora, el objeto de la mediación y el monto, día y lugar de la celebración de la audiencia. Lo que cambia sustancialmente, obviamente, lo más claro, es esto. En lugar de dársele al requerido una dirección a la cual tenga que acudir, un domicilio al cual tenga que acudir a la audiencia, lo que se le proporciona es cuál va a ser la plataforma que se va a utilizar para este tipo de mediación y las credenciales de acceso a la misma. Y acá lo vemos como la obligación de participar en forma personal, y obviamente no de acudir. En realidad, cuando uno hace una videollamada o interactúa a través de estos medios de comunicación, en definitiva lo que hace es participar y no acudir a un lugar determinado. Bueno, directamente todos los mismos datos que están con estas cuestiones puntuales, es decir, la misma notificación que se hacía en el sistema tradicional con estas salvedades, y obviamente esto de la firma digital del mediador, lo que yo les decía, es muy utilizado hoy. La firma es digital, tiene una identificación de un código QR que la parte se puede poner, lo que ve es la validación de la firma, es decir, que efectivamente quien lo está notificando es un notificador que está registrado en la autoridad de aplicación. Eso es básicamente lo que le llega a la parte. Bien, lo mismo que en la tradicional, reciben su domicilio la notificación con el formulario de sorteo y los datos. Envía un correo electrónico, esto es clave, cuando el requerido recibe la notificación en su domicilio, obviamente se va a poner en contacto con su abogado o con un abogado para establecer el procedimiento a seguir. Lo que va a terminar pasando es que la parte y su abogado patrocinante, el requerido, perdón, y el abogado patrocinante, tienen que enviar un correo electrónico al mediador con los datos que habíamos hablado al principio. Es decir, tiene que enviar el DNI y seguramente, perdón, el DNI y tiene que enviar
la credencial del profesional. Se celebra la audiencia, la participación es directa de las partes, pero a distancia, es exactamente la misma lógica de... Yo tengo algún reparo en relación a la importancia que tenía la participación personal de la parte. Yo lo que creo es que es evidente que en el momento que se sancionó la ley que regula el procedimiento de la provincia de Buenos Aires, no existía el avance insolayable de la tecnología que tenemos hoy, y que seguramente vamos a seguir teniendo. Entonces no creo que el espíritu del legislador, esto lo digo en relación a si se podía regular o no a través de un decreto, hiciera inconstitucional la regulación. Es decir, no creo que el espíritu del legislador haya sido que las partes se... Sí, Pablo. No. Perdón. Entonces decía, no creo que el espíritu del legislador cuando sancionó el procedimiento de mediación obligatoria en la provincia de Buenos Aires haya sido que 2 personas estén en la misma oficina. Esa no puede haber sido la finalidad. La finalidad era la participación directa de las partes. Y como en ese momento no había un desarrollo o un uso cotidiano de plataformas como la que estamos usando nosotros, mal podría haber pensado en que esa relación no sea en la misma oficina. Pero digo, el espíritu, el análisis que se tiene que hacer sobre la finalidad de la mediación no era la comparecencia personal en sí misma, sino el trato directo de las partes de sus intereses, la negociación directa. Bueno, hoy claramente puede haber una negociación directa a través de un sistema de comunicación remoto como el que estamos usando nosotros. Se desarrolla entonces la audiencia por medio de la plataforma electrónica de comunicación, gravitado nuevamente por el principio de confidencialidad, imparcialidad y neutralidad. Los resultados posibles, que son los mismos que habíamos visto en la filmina anterior, en el sistema tradicional, y nuevamente finaliza toda la audiencia con un acta que realiza el mediador. Muy bien. ¿Cuál es el contenido del acta? Lugar, fecha y hora, identificación de las partes y sus letrados o letradas, y esto es clave, la plataforma que se usó para la mediación, y debe incluir esa acta, según la normativa vigente, la leyenda que diga que fue realizada en la modalidad de distancia. Esto debe estar incluido en el acta. En el caso de acuerdo a las condiciones del mismo, en el caso de no arribarse a un acuerdo, constancia de ello, firma de las partes y el mediador. Acá esto vamos a ver puntualmente, esto de la firma de las partes y el mediador, porque hay una morigeración, una modificación según haya acuerdo, se haya arribado a un acuerdo en la mediación, o según no se haya arribado a un acuerdo en la mediación. Este puntito final es interesante. Realizada la audiencia, se dará lectura integral al acta, dice la norma, y las partes brindarán su consentimiento a lo redactado en forma expresa a viva voz, y que esta manifestación será videoregistrada. Esto es interesante en relación a si la videoregistración es sobre la audiencia completa, o bien si la manifestación o la grabación es solo en ese momento, es decir, el momento donde las partes tengan que consentir o asentir de alguna manera sobre el contenido del acta. Mi opinión es que sobre el final claramente no es la filmación de la audiencia por completo, sino la parte final, donde luego de la lectura del acta las partes dicen o consienten el contenido de la misma. Pero bueno, esto es una cuestión que podría generar algún conflicto en relación a la confidencialidad de esa audiencia, si está video registrada. Muy bien. Y acá lo que les decía, un segundito, ahí. Se cierra la mediación y tenemos 2 opciones, decíamos, sin acuerdo o con acuerdo. Si la mediación concluye sin acuerdo, el acta es suscripta solamente por el mediador a través de su firma digital. Y obviamente esa acta digital se la envía a la parte requirente, que con eso tiene cumplimentado el requisito del paso previo por la mediación y puede ingresar su demanda a la instancia judicial propiamente dicha. Es decir, la ley contempla esto, como para simplificarlo, contempla que en el caso de que no haya acuerdo, sea sola firmada, el acta sea sola firma del mediador. Tengo entendido y lo sé por algunas personas que tengo conocidas, que esto ha generado algún conflicto, es decir, que algunos juzgados no lo veían con muy buenos ojos la presentación del acta a sola firma del mediador. Bueno, lo cierto es que sí está contemplado en la norma. Esto no es algo que lo diseñó el mediador, sino que la norma contempló que sea de esta manera. Y la segunda opción que tenemos es que la mediación finalice efectivamente con un acuerdo. En este caso hay una variación de lo que pasa. Es decir, se le envía el acta por correo electrónico a ambas partes. La idea sería la siguiente. Ambas partes reciben el acta de mediación y la firman de manera hológrafa. Se la vuelven a remitir al mediador y el mediador las cruza. Es decir, se la envía a cada una de las partes para que ellas suscriban el acta de manera hológrafa también. Esta sería una idea. Podría circularse una sola acta, podría ser que la misma acta vaya
al requerido, por ejemplo, firme el acuerdo del requerido y esa misma acta se remita al mediador, vaya al requirente y firme. Lo importante es distinguir esto, que en el caso de que haya acuerdo... Perdón, Diego, Sí, te interrumpo un segundo. ¿Podrías repetir la última parte de las actas, por favor? sí, le decía que si la finalización... Esta parte me decís de si termina con acuerdo o sin acuerdo. Bien, cuando la mediación termina sin acuerdo, es decir, las partes no logran autocomponer sus intereses, se genera un acta, la cual va a tener solo, o bastará, con que, dice la norma, con que tenga solo la firma del mediador. Esa firma va a ser una firma digital. Esa acta es remitida al requirente y esa acta es la que va a presentar junto con su demanda en el sistema de administración tradicional de justicia. Es decir, cuando presente la demanda, va a acompañar esa acta firmada por el mediador que da cuenta de que atravesó o transitó en la instancia de mediación. Lo que decía es que ha pasado que algunos juzgados vean no con muy buenos ojos el acta de mediación que manifiesta un cierre sin acuerdo, sin firma de las partes. Resultaba raro, de alguna manera, hasta que se implementó este procedimiento, el acta de cierre, aun cuando era sin acuerdo, tenía la firma de las dos partes, que se hacían cargo de que no habían arribado a un acuerdo. Hoy basta con la sola firma del mediador. Y le decía que el procedimiento cambia cuando sí, efectivamente, producto de la mediación, se arriba a un acuerdo. En ese caso, el mediador sí va a requerir que las partes realicen la firma con firma hológrafa, el acta de mediación firmada digitalmente por el mediador, que las partes van a recibir para poder hacer la firma hológrafa, escanearla. Acá hay también algunas cuestiones relacionadas con la función del abogado, ¿no? El abogado también se va a constituir en depositario de los elementos que sean en papel, en estos casos. Entonces, esto también pone en juego, de alguna manera, el rol del abogado. En definitiva, las partes convalidan el acuerdo con su firma hológrafa. Sí es interesante que la norma contempla remitida el acta a las partes para que la firmen, una vez que arribaron a un acuerdo. Si no se la entregan al mediador a su correo electrónico en el término de 5 días, lo que el mediador entiende es que en realidad no se arribó a un acuerdo. Y va a cerrar el acta diciendo que no hubo acuerdo. Este punto es interesante en relación al tiempo que tienen las partes para devolverle al mediador por correo electrónico el acta con la firma hológrafa. Tienen 5 días. Si vencidos los 5 días, las partes no le mandan al mediador a su correo electrónico el acta firmada de manera hológrafa, el mediador va a dar por cerrada la audiencia como si no hubiese habido acuerdo. Eso es algo que tienen que tener en cuenta, sobre todo los abogados, porque son en definitiva quienes hacen este manejo y esta relación con el mediador. Bueno, en definitiva ahí termina el procedimiento exactamente igual. Si no hubo acuerdo, se presenta el acta, tiene abierta, expedita la vía judicial. Si hubo acuerdo, una vez que hace este procedimiento de firma hológrafa, está disponible para ser presentado judicialmente. Hasta ahí es la comparativa, si se quiere de alguna manera, entre el sistema tradicional de mediación pre-pandemia o pre-apertura a los medios tecnológicos y el sistema tradicional. Quedan algunos, no sé si quieren abrir alguna pregunta. Tengo 2 o 3 puntitos que son comunes tanto a la audiencia tradicional, a la mediación tradicional, como a la mediación a distancia. Pablo, no sé si preferís que siga, si hacemos algunas preguntas. Seguí por ahora. Perfecto. Bueno, ahora, finalmente estos puntitos que van en relación a la mediación a distancia. Como les decía, tuve posibilidades de hablar con algunas autoridades del ministerio y me decían que de lo que surgía de lo que manifestaban los mediadores son algunos puntos positivos o algunas ventajas de la mediación. Yo obviamente rescato desde el punto de vista del abogado que efectivamente es más económico en relación a los traslados tanto del abogado como de las partes y es un poco más cómodo hacerlo desde su estudio si se quiere. Pero 3 son puntos básicos los que me decían la gente del ministerio que había rescatado los mediadores, que esto es interesante. Son los siguientes. Este es el primero que economiza, ¿no?, el procedimiento, tanto para las partes como para los mediadores. Esto es interesante, que es lógico y responde y se ve general, se ve en la facultad cuando se da clases, se ve incluso en los trabajos respecto a las carpetas relacionadas con alguna problemática de salud. Es que disminuye la incomparecencia, es decir, al no tener que trasladarse, al no tener que tener erogaciones de dinero por traslado, generalmente las partes se conectan a la mediación, usan las credenciales de acceso y se conectan. Entonces, hay más celebración de audiencias porque hay menos incomparecencia de las partes. Y este dato que me resultó, sí, el más alentador, si se quiere, es que aparentemente
las partes, al encontrarse en un ámbito privado, y no encontrarse frente a frente con la persona que tiene el conflicto, ni tener que vivir una situación de estrés frente al abogado de la contraparte, parecería estar en una situación de mayor relajación y por tanto mayor de predisposición al diálogo y por ende a la posibilidad eventual de arreglar un acuerdo. Estos son algunos puntos que por ahora lleva muy poco tiempo la implementación del sistema. Sé que se trabaja mucho desde el Ministerio en capacitaciones permanentes, sé que los mediadores también tienen que cumplir, esto no sé si lo saben, tienen que cumplir con ciertas horas de capacitación, tienen que acreditar la realización de determinados cursos, que muchas veces son organizados también por el Ministerio. Esto es interesante, habrá que ver en el futuro las correcciones eventuales que haya que hacer al procedimiento o al sistema, y ver en definitiva si arrojan mejores resultados que la mediación tradicional, y enfocarse en eso para fortalecer el sistema de mediación. Ahora sí, si les parece, vemos algunos puntitos interesantes o que pueden prestar a debate o discusión, que son aplicables tanto al procedimiento tradicional como al de mediación a distancia. Primer punto es el régimen de honorarios del mediador. Esto ha traído, básicamente tuvo dos etapas de cómo fue regulado, y ha sido controversial la primera, y ahora hay una que no sé si es la mejor de todas, pero quizás enmendó el problema que tenía la primera reglamentación. El primer decreto reglamentario de esta ley fue el 2530 del 2010. Este fue el primer decreto que vino a reglamentar el funcionamiento de la ley de mediación en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué establecía este decreto en relación a los honorarios del mediador? Básicamente lo siguiente, que se tomaba para determinación del honorario, del emolumento que tenía que cobrar el mediador, la unidad del ius. Ustedes saben que esto es la unidad por la cual los abogados cobramos los honorarios a partir de la participación en procesos judiciales. Y ustedes saben que eso es una medida variable. El ius es una medida variable. Entonces, ¿cómo era el sistema? Se fijaba en ius. Y acá les pongo un ejemplo como para que se lo representen. Básicamente era, si el procedimiento versaba en un conflicto donde el monto reclamado era entre tanto y tanto, era X cantidad de ius para el mediador. Mientras aumentaba el monto del reclamo, aumentaban los ius que tenía que cobrar el mediador. Acá les puse un ejemplo de cómo estaba la ley. Sería de la siguiente manera. Entonces, un segundo que los corro de acá, porque los veo. El asunto de los que se encuentran involucrados, por ejemplo, montos hasta 3.000 pesos, cobraban 2 ius arancelarios. Si era de 3.000 a 6.000, 4. Y así iba subiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eran dos las variables. Una era el monto del reclamo, y eso determinaba la cantidad de ius, y eso después determinaba la cantidad de pesos, en definitiva, que tenía que cobrar el mediador. Porque el ius es una unidad de medida, pero no se cobra en ius, se cobra en plata, en pesos. Entonces, teníamos que hacer estas conversiones. El primer parámetro era monto del reclamo, después teníamos que ver los ius que les correspondían por el monto del reclamo, y después hacer la conversión de cuánto era el valor del ius al momento del pago, que este es un detalle no menor, y en ese momento convertir el ius a dinero, es decir, a pesos. Esto trajo algunos problemas. Como ustedes imaginarán, el problema que traía esto era que muchas veces, por el hecho del monto del reclamo, el mediador tenía un emolumento mucho más considerable que el de propio abogado que tramitaba la causa. Entonces esto trajo algún conflicto. Ese conflicto derivó en un pedido de inconstitucionalidad de esta reglamentación, que fue este caso. Este es un caso de la Cámara de La Plata, el caso Cosentino, donde básicamente se pusieron en discusión dos cosas. Una, que había un exceso en la reglamentación, es lo que aparece abajo como kit de inconstitucionalidad. Si ustedes miran al principio, yo les cito qué dice la ley de mediación y qué decía el decreto reglamentario que hoy está derogado. Mientras que la ley decía que era una suma fija lo que debería cobrar como emolumento por su trabajo o honorarios el mediador, cuando se fue a la reglamentación se puso una variable. ¿Cuál era? El ius. El ius es una unidad de medida que se va incrementando. Entonces, eso era un exceso de la reglamentación según el entendimiento de la Cámara, porque se modificaba el concepto de suma fija por un concepto de suma variable. Básicamente ese es el primer argumento que se da para anular este sistema. Y el segundo, y esto es clave, era que ¿cuál era el criterio que se tenía para establecer el honorario del mediador? El único criterio era el monto del reclamo. Es decir, el monto del reclamo estaba entre esto y esto y le correspondían tantos ius. Si ustedes analizan la ley que regula el honorario del abogado, en el artículo 16, da ciertos parámetros que se tiene que considerar en un proceso judicial para que el juez meritúe cuál es el honorario o el emolumento que le corresponde al abogado.
Entonces, ¿qué se planteó en este caso? Mientras que el abogado tiene que pasar todos estos tamices del artículo 16 para saber cuánto es lo que le corresponde como emolumento por su trabajo, el mediador solamente basta con que incorporar en esa tablita cuál era el monto de reclamo que hizo la parte. Entonces acá había una cuestión de igual remuneración por igual tarea, o una, si se quiere, una desproporción, una desigualdad en el criterio de cómo se fija el honorario. Entonces tenemos en el año 2010 un criterio que es el que el legislador reglamentó, es como se reglamentó el procedimiento para establecer el monto del honorario. En el 2016, este fallo de la Cámara de La Plata, que declara la inconstitucionalidad de la forma en la cual se regula el honorario del mediador, para finalmente pasar al decreto que rige actualmente. El decreto 43 del 19, que decíamos derogaba el del 2010, estableció este mismo criterio de montos, de sumas, pero lo fija en pesos. Es decir, como van a ver en el ejemplo, abajo, ahí van a ver, en asuntos de entre 40.000 pesos, perdón, que se encuentren involucrados entre 40.000 o hasta 40.000, perdón, 2.500 pesos, entre 40.000 y 100.000, 8.400 pesos, y así va subiendo. Es decir, el monto es fijo en pesos y se establece en función del monto que se reclaman las partes. ¿Se entiende? Y fíjense que hay una suma fija de 10.000 pesos, cuando sea o por monto indeterminado, o una vez que esté fracasada la audiencia, o que se cerró, perdón, la audiencia de mediación, y no se inició dentro de los 120 días del proceso judicial, tiene la posibilidad de ejecutar los honorarios el mediador por un monto de 10.000 pesos. Entonces, teníamos dos sistemas. El primero ponía una suma variable en use, y en función de eso se convertía después a pesos. El sistema se declara inconstitucional, ese procedimiento o ese sistema, y tenemos este es el sistema actual, que es el que rige el artículo 43. Insisto, esto es tanto si la mediación fuera presencial o la mediación fuese a distancia, por eso lo puse como al final para que veamos que esto aplica a los dos sistemas. Otro punto central e interesante fue lo que sucedió con el tema de la prescripción en relación a la audiencia de mediación. Regulaba, tanto la ley de mediación como el decreto reglamentario, regulaban el modo en el cual, o la incidencia que la audiencia de la celebración de la mediación tenía sobre el curso de la prescripción de la acción. Entonces, nosotros teníamos, básicamente la letra de la ley establecía que la mediación tenía los mismos efectos, decía que el artículo 3986 del Código Civil, que era básicamente la intimación fehaciente de un crédito exigible, es decir, la carta documento donde yo intimaba o ponía en mora al deudor. Esa misma lógica tenía el artículo 20, el decreto reglamentario, ¿no? Hablaba de la suspensión de la prescripción liberatoria en los términos y con los efectos previstos en el segundo párrafo del artículo 3986 del Código Civil venezolano, ¿no? Que finalmente el código que establecía la prescripción liberatoria se suspende por una sola vez por la constitución en mora del deudor efectuada en forma auténtica. Esta suspensión tendrá efecto durante un año o menor el término que se correspondiera. Es decir, ¿qué decía la ley de mediación? En consonancia con el Código Civil, decían, la celebración de la audiencia de mediación, lo que genera la suspensión por el plazo de un año del término de la prescripción. Hasta aquí no había mayor problema de interpretación. Sucede que, como ustedes saben, en el año 2015, esta era la regulación, el régimen según la ley 13951, el decreto 2350 y el Código Civil. Ahora bien, en agosto del 2015 se sancionó el Código Civil y Comercial, que trajo aparejado algún cambio muy importante en relación al cómputo de la prescripción y en su relación con la mediación. Miren lo que reza el artículo 2542 del Código Civil y Comercial. Es decir, el curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. Y aquí lo más importante, el plazo de prescripción se reanuda a partir de los 20 días corridos contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentra a disposición de las partes. Es decir, el Código actual establece que la mediación suspende el curso de la prescripción. Perfecto. Se celebra la audiencia, se cierra la mediación, supongamos que se cierra sin que exista un acuerdo, y corren a partir de que tienen en sus manos el acta de mediación cerrada, corren 20 días para que nuevamente empiece a correr el curso de la prescripción. Ahora, como ustedes ven, el Código Civil se sancionó en agosto del 2015.
Y el decreto reglamentario nuevo es del 2019, de enero del 2019, el decreto 43. Es decir, que entre agosto del 2015 y enero del perdón que lo voy a poner acá si lo ven, ahí, y enero del 2019, surgió el siguiente problema. Nosotros teníamos en la norma local un sistema de cómputo de prescripción que establecía una cuestión, y la sanción del Código Civil y Comercial decía otra. Surge un análisis ahí, si la prescripción es una cuestión que corresponde al Código de Fondo, la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación anula la aplicación de lo que establecía el decreto reglamentario y la ley de mediación provincial. ¿Se entiende este problema, no? Teníamos una forma de establecer el cómputo y el plazo de prescripción en la ley local, en la reglamentación local, y uno completamente diferente en el Código Civil y Comercial. Esto obviamente se unificó a partir del dictado del decreto 43/19, que copió textual el artículo 25-42 del Código Civil, el Código Civil y Comercial, perdón. Es decir, que ahora la reglamentación coincide, pero sí tuvimos un bache que generaba un problema de interpretación entre agosto del 2015 y enero del 2019, porque teníamos reglamentadas cuestiones de la prescripción de manera disímiles. Esto generó algún tipo de controversia, zanjada, insisto, hoy, a partir del dictado del decreto 43 en el enero del 2019. Y lo último, un tema muy interesante, que me recomendó una persona que aprecio mucho ayer, y es un tema muy lindo para tocar, que es el siguiente. Ustedes saben, vamos, 2 palabritas mínimas del régimen general de medidas cautelares. Ustedes saben, la medida cautelar puede ser solicitada previo a la interposición de la demanda, con la demanda o durante la tramitación del proceso. Es decir, las partes tienen la alternativa de hacerlo en cualquiera de esos 3 momentos. Pero como ustedes saben, una de las características, o la característica que define las medidas cautelares y que la diferencia de otros institutos, es que la medida cautelar siempre es accesoria a un proceso principal. Entonces, cuando yo la medida cautelar la pido con la demanda, estoy apoyándola en un proceso principal. Cuando yo la medida cautelar la pido en un proceso ya iniciado, estoy apoyando mi medida cautelar en ese proceso principal. Pero como ustedes saben, el artículo 207 del Código Procesal Civil y Comercial, tanto de la provincia de Buenos Aires como de Nación, vamos a ver que ahora hay una diferencia, prevé la posibilidad de el dictado de una medida cautelar de manera anticipada, es decir, la premura por conservar un estado de situación de cosas o por modificar ese estado de situación de cosas para que a la postre la sentencia del proceso principal no sea de imposible cumplimiento, en definitiva no se frustre el derecho, permite que las partes pidan de manera urgente una medida cautelar anticipada. Ahora bien, si la medida cautelar es anticipada al inicio del proceso, es decir, que no estaría cumpliéndose con esta regla de la accesoriedad. Es decir, me dictan una medida cautelar y no existe demanda ni proceso iniciado, ¿dónde se apoya? Para salvar esa situación de la accesoriedad, el legislador lo que contempló fue lo siguiente: se otorga la medida cautelar, pero empieza a correr un plazo de caducidad de que si en el término de 10 días de trabada la medida cautelar no se entabla la demanda, esa medida cautelar cae con la imposibilidad de ser solicitada nuevamente en el mismo proceso. Bien, ¿qué conflicto se puede generar con este tema? Es decir, nosotros tenemos un sistema, de tránsito por la mediación previa que es obligatorio. Entonces, ¿qué pasaba? Yo pido una medida cautelar de naturaleza anticipada, pero no puedo inmediatamente interponer la demanda, porque cuando quiero interponer la demanda se me va a rechazar diciendo que no transité primero por la mediación. Y si yo transito por la mediación, se me vence el plazo de los 10 días para interponer la demanda. Entonces, ese problema generaba un vacío en la interpretación de qué pasaba. La mediación interrumpe ese plazo de caducidad, es decir, la mediación se asemeja a la interposición de la demanda a los fines de mantener viva la cautelar anticipada. Ese es el problema que se generaba. Es decir, yo tengo el problema que no puedo entablar la demanda sin el tránsito previo, ese es el primer problema. El Código Procesal no contempla, el de la provincia, no contempla la mediación como un mecanismo válido para de alguna manera sortear esta imposibilidad de caída de la medida cautelar. Y existe un artículo en el Código Civil y Comercial nuevo que establece algunas cuestiones que pueden ser tomadas como obstáculos para que no se produzca la caducidad en general. Entonces, ¿qué problema teníamos? ¿Se toma o no se toma la instancia de mediación como equivalente a la interposición de la demanda para conservar el valor de la medida cautelar anticipada? Bueno, hay varios fallos, este es muy nuevo, es de febrero del 2021, hay 2 o 3 fallos donde ya se expidieron sobre esta temática. Fundamentalmente la resolución se hizo por una interpretación
hermenéutica de lo que implica o lo que supone, lo que es el tránsito obligatorio por la mediación. Entonces, ¿qué han terminado entendiendo los tribunales? Si el tránsito por la mediación es obligatorio y la medida cautelar anticipada corre riesgo de caducidad, es decir, corre riesgo de caerse, la interpretación tiene que ser que haber abierto la mediación equivale a los efectos de haber interpuesto la demanda como un proceso principal que le da apoyo a la medida cautelar anticipada. Obviamente, ¿qué puede pasar? Que se entable el procedimiento de mediación y con eso ya está, la medida cautelar queda sine die y yo no inicio el proceso principal y me garantizo una medida cautelar. No, lo que se regula, y así lo regula el Código de Nación, que no lo tenemos regulado nosotros, es vencida o cerrada la etapa de mediación, yo te concedo, sería así, te concedo que la mediación sea equivalente a la interposición de la demanda para garantizar el proceso principal de alguna manera, o si se quiere para evitar la caducidad de la medida cautelar. Pero ojo, cerrada la instancia de mediación, tenés un plazo de 20 días para interponer la demanda. Si eso no lo haces en 20 días, ahí sí opera la caducidad y se te cae la medida cautelar anticipada. Les decía, esto es lo que rige en el Código de Procedimiento de Nación. Nosotros no lo tenemos así todavía. La interpretación que están haciendo los tribunales es en ese mismo sentido, y de hecho en este fallo citan la lógica de los tribunales nacionales y la lógica de la modificación que se produjo en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, también el artículo 207, donde específicamente se contempló que el dictado de una medida cautelar anticipada o cae si no se entabla o en los 10 días posteriores a su concesión o traba no se entabla la demanda o no se abre la instancia de mediación. Es decir, zanjado eso en el Código de Nación en términos normativos, legislativos, nosotros lo tenemos hasta ahora solo de manera jurisprudencial. Es decir, en este caso puntualmente piensen que encima el conflicto se generó justo durante la pandemia. Entonces, no parecería muy justo o lógico exigirle a la parte que presente la demanda, que transite por la mediación, cuando ni siquiera estaba resuelto. Esto fue en marzo, ni siquiera del año pasado, cuando se generó el conflicto, ni siquiera estaba resuelto el sistema de mediación a distancia. Es decir, en definitiva, este es un puntito interesante para bien procesal relacionado con el sostenimiento de una medida cautelar anticipada cuando no hay un proceso principal abierto todavía. Eso es por ahora lo que tenía para que conversemos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, siempre quedan muchas cosas para pensar de una exposición muy rica que tuvo muchos matices y tocó muchos temas de todos los aspectos de la mediación. Yo solo un comentario sobre lo último, que otra opción es iniciar la mediación, digamos, conseguir la medida cautelar anticipada, iniciar la mediación, pedir la suspensión del plazo de caducidad del 207, porque el 158 me dice que cuando no puedo ejercer el acto puede haber lugar a la suspensión, pedir la suspensión de ese plazo mientras dure la mediación y te daría el mismo efecto de lo que planteamos. Pero tengo una pregunta de una persona, de Alfredo José Reyes. Pregunta, dice si existe algún conflicto o duplicación de actuaciones entre la mediación previa y la audiencia preliminar. No sé, Diego, si querés hacerte cargo de eso. Mira, te agradezco la pregunta, primero. Sí, fue un punto que estuve muy cerquita de ponerlo en la exposición, pero no quería generar mayor conflicto. Sí, yo creo que en alguna medida la forma en que el Estado empieza a querer regular la resolución de los conflictos, lo que está haciendo en definitiva es tratando de impedir la actuación del sistema tradicional de administración de justicia. Porque pensemos lo siguiente, cuando unas personas transitan por la etapa de mediación previa, no podemos suponer que previo a ese tránsito no tuviera una instancia de negociación o discusión antes. Es decir, yo tengo un contrato con Leandro Saffi, incumple el contrato y supone que yo no conversé nunca con él. Es decir, yo ya transité por una instancia previa de mediación que no es la obligatoria. Es decir, es la tradicional en los términos de la comunidad, la tradicional en los términos de la sociedad. El reclamo, las primeras charlas son previas a la instancia de mediación. Es decir, yo ya charlé y le reclamé a Leandro Saffi el cumplimiento del contrato entre nosotros dos. Cuando quise ir a la justicia, el sistema me dijo, no lo voy a escuchar todavía. Vaya a la instancia de mediación y solucione su problema antes de que yo lo atienda. Fui.
Ya hice, no llegué a un acuerdo con la SAFI. Y a partir de la implementación de los sistemas nuevos que existen que no estoy poniendo en juicio sobre el sistema por audiencia, si está bien o no la audiencia preliminar, pero lo cierto es que la audiencia preliminar tiene como bastión central que las partes arreglen un acuerdo. Es decir, es el juez intentar que las partes arreglen un acuerdo. Es decir, que previo a que el sistema me escuche, me hizo atravesar por lo menos 3 veces instancias de conciliación, amigamiento, lo que fuera. Pero lo cierto es que yo tengo un conflicto. Lo cierto es que yo tengo un conflicto con Leandro Safi, que quiero que alguien lo solucione, un conflicto de relevancia jurídica, y quiero que alguien lo solucione por la aplicación de la norma, según quién violó o no esa normativa, quién pudo demostrar mejor el procedimiento de esa violación, y lo resuelva. Así que en relación a la pregunta, sí, creo que es sobreabundante ya las instancias en que las partes intentan autocomponer el conflicto. Lo hacen de manera privada, sin intermediario. Lo hacen con un intermediario que no tiene imperio, ni tiene forma tampoco de establecer formas de convenios. Y lo hace ya con la autoridad jurisdiccional que intenta que arriben a un arreglo cual audiencia que no está habido registrada, que intenta de alguna manera, y de varias maneras, intenta que se llegue a un arreglo, y recién ahí estamos en condiciones de empezar a transitar por el sistema de administración de justicia que el Estado me tiene que proponer. Entonces, de esta lectura me surge que el Estado lo que trata de hacer es empujarme a que yo no vaya, que no vaya al sistema de administración de justicia que me tiene que proporcionar. Sí, creo que es una superposición. Ahí tengo que formular alguna opinión divergente en este sentido. Es posible que hayamos hablado antes. Primero, tu conflicto con Leandro, no sé, arréglenlo. Lo arreglamos por privado, nos quedamos los 3 después en el Zoom y lo arreglamos. Digo, es posible que haya hablado antes, haya tenido conversaciones antes o no. De hecho, en muchas mediaciones, por ejemplo, con bancos, etcétera, la primera vez que el consumidor o el cliente ve a alguien es en la mediación. Antes no consiguió más que hablar por teléfono. Yo no consigo ni que DirecTV me mande un control remoto, mucho menos hablar con alguien. Pero puede que haya existido eso o no. De todas formas, la lógica de la mediación, según, yo no soy mediador, pero según los que se dedican a eso, es más que juntarse a hablar, sino encontrar un lugar de comunicación mejorada donde pueda conseguirse algo que no se conseguiría sentándonos a hablar nosotros. Y a la vez la lógica de en esto sí discrepo, que lo central de la audiencia preliminar no es que las partes lleguen a un acuerdo, en mi criterio. Es un accesorio, si se quiere. Puede ser que suceda porque ya se demandaron, ya se contestaron la demanda, ya se vieron las cartas, ya sabe cada uno más o menos dónde está, y puede ser que suceda. Pero lo central es hacer una serie de trabajos preparatorios de la audiencia de vista de causa o del resto de producción de prueba en el proceso. Con lo cual, de hecho, hay algún juez contencioso administrativo de capital que no tomaba audiencias preliminares porque decía, no tiene sentido porque el Estado no puede conciliar. Está bien, sí, pero hay otras 70 cosas para hacer en la audiencia preliminar, además de conciliar o no conciliar. Con lo cual me parece que lo de la conciliación es algo que dicen los artículos o que se practica en la prueba preliminar, en la audiencia preliminar, aprovechando que estamos todos sentados acá, porque sería una pena dejar pasar ese momento y porque pasó agua bajo el puente de aquella mediación que tuvimos, ahora que ya nos demandamos, nos contestamos la demanda y sabemos más o menos dónde estamos parados. Pero que tiene una función mucho más rica que la conciliación, que es preparar todo lo que tenemos que hacer para llegar a una audiencia de vista de causa con la prueba necesaria, desembarazados de la que es redundante, sobreabundante, excesivamente onerosa, no tiene relación con los hechos que son conducentes en el proceso, y llegar bien a esa audiencia. Con lo cual, lo tengo que decir, no veo yo esa superposición, primero porque la etapa informal donde el vecino te vino a buscar para agarrarte a tortazos por la mediadera, difícilmente pueda llegar a un acuerdo. La mediación tendría otro sentido, otra idea, otro contenido, está guiada por la mediadora o el mediador con una serie de técnicas buscando ese aumento de la comunicación, y la preliminar solo accesoriamente busca el acuerdo, más bien lo que busca es preparar el resto del proceso. Pero también es cierto, y de algo que mencionabas vos, me pareció interesante toda el desglose de la mayor comparecencia de las partes y de los costos, y esto me parece, en general, no sé qué opinarás, respecto de todas las tecnologías aplicadas al proceso,
son una herramienta más, ¿no? Antes teníamos una caja de herramientas con una herramienta sola, que era ir a sentarnos todos a la misma oficina, con la mediadora y el mediador, juntarnos todos abajo. Yo he visto, con el decreto anterior, personas que venían de Saladillo a hacer una mediación a La Plata, todos en la misma combi, porque solo podían mediar en el lugar donde el mediador, y se había tocado un mediador en La Plata, y venían el requerido, el requiriente, con sus respectivos abogados, todos en la combi a hacer la mediación a La Plata. Antes tenías esa herramienta sola en la caja de herramientas. Ahora tenés más herramientas. Decís, bueno, no sé si el requirente o el requerido vive en Saladillo, que está a 200 kilómetros, no lo vamos a hacer venir para una mediación. Más allá de la pandemia, digamos, aunque pase la pandemia. Pero decir, bueno, podés usar más cosas. A distancia, presencial, mixta, tenés una serie de variantes que pueden estar buenas también. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Siempre que esté claro y bien reglamentado los alcances de los instrumentos, la tecnología ayuda muchísimo, economiza muchísimo los procesos en general. La administración pública, usando la automatización de GEDEVA, ha modificado muchísimo el funcionamiento. Después habrá otras cuestiones por lo cual puede ser lento o menos lento un procedimiento administrativo, pero lo cierto es que ayuda y mucho. Yo, en relación a lo anterior, también te digo que acepto obviamente que no estemos de acuerdo, pero lo cierto es que mi experiencia, las audiencias preliminares que me tocaron, por lo menos quizás, una cosa es la teoría de lo que la audiencia preliminar supuestamente viene a hacer, y otra cosa es por lo menos lo que yo vivencio y muchos colegas conocidos han vivenciado, donde hay un fuerte impulso por parte del juez en intentar que las partes lleguen a un arreglo en ese momento. Es decir, posterior a ese impulso, sí pasa todo el resto de depurar la prueba, sacar aquello que es innecesario o infructuoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí lo he vivido yo, e insisto, y por eso remarqué que esa audiencia no es videograbada, por los motivos que fueron, obviamente, porque si las partes están haciendo negociaciones, impera la misma lógica que en lo anterior, no digo que lo desconozco, lo que digo es que es cierto que muchas veces el órgano jurisdiccional es un poquito intenso en su invitación a conciliar o a amigar. Entonces, y obviamente no podemos dejar de conocer el poder que tiene un juez frente a las partes y a los abogados. No es que estamos todos en igualdad de condiciones, yo no opino eso, pero sí es cierto. ¿Sirve para otras cosas? Sí, pero también creo que en la aplicación real y concreta en los casos se le da mucha importancia a tratar de arribar a un acuerdo y cerrar el conflicto en esa instancia previa, en esa audiencia preliminar. Bueno, y no tengo más que felicitaciones después, no tengo más preguntas. Bueno. Pablo, ¿puedo hacer una pregunta a Diego? Sí, por supuesto. Quería preguntarte, Diego, que no sé si tal vez has estudiado este tema o no, pero a través del acuerdo 3989, el del registro de domicilios electrónicos que entró en vigencia, el artículo 7 agrega un requisito para las partes a la hora de transitar la mediación, que es registrar un domicilio electrónico, tanto para el requirente como para el requerido. En esa instancia tienen que registrar un domicilio electrónico, y este artículo 7 dice que durante el periodo de 6 meses va a tener validez para las presentaciones posteriores en sede judicial. Yo quería saber qué opinás acerca de la posibilidad de notificar el traslado de demanda en este registro, en este domicilio registrado. Bien, gracias Manuel por la pregunta. Yo creo que si eso se hace con los cuidados del caso podría ser, pero yo hice alusión a algo relacionado con la correcta reglamentación del uso de la tecnología y yo apuntaba a esto. Es decir, una cosa es que los sistemas de comunicación digital hoy puedan hacer que las comunicaciones sean más fluidas, más rápidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es convertir directamente como que lo anterior, los sistemas de comunicación anterior no sirven más y solamente hay que comunicar a través de esto. Por ejemplo, que un traslado de demanda sea a través de WhatsApp. Sí, yo estoy seguro y denuncio que lo denuncio bajo responsabilidad de parte, que ese teléfono es la persona que yo quiero demandar. Y como el sistema de comunicación es más rápido, mandémoselo por WhatsApp. Esto que decía el correo electrónico es interesante. Si existiera la forma de tener una trazabilidad real y concreta de que la notificación está llegando a ese correo electrónico, que solo puede acceder la persona que yo le estoy mandando en la documentación, o en este caso la demanda. Si eso no puede ser hackeado, si no puede entrar un tercero, es decir, hay un número, sí. Es un domicilio electrónico, y dice que si en defecto no constituye un domicilio electrónico, se va a tener por constituido el del profesional con el que acudió a la mediación. Perfecto. Ahí entramos en otra discusión.
sea, si la constitución es de un domicilio electrónico que no puede ser repudiado, porque esta es la clave en realidad, la idea es que no sea repudiado, porque si el sistema de notificación supone que la contraria puede decir, no, mire, yo no me doy por notificado, el sistema no tiene ninguna validez. Lo segundo, impone en el abogado una mochila, una carga, que habría que ver si tiene que tener, en relación a si cada vez que aparece en una mediación el abogado le aparecen todas notificaciones y tiene que darse por notificado el abogado. Yo creo que estas cosas hay que ir armonizándolas, escuchando también a los abogados, cuando se hacen este tipo de reglamentaciones. Hay sistemas de comunicación electrónica que funcionan muy bien para el abogado particular, pero no así para los abogados que representan al Estado, por ejemplo. Hay diferentes variantes en las cuales la aplicación general de los sistemas genera un conflicto. Para mí puede ser completamente bueno los sistemas de notificación electrónica, que recibo 5 demandas por mes o contesto 5 demandas por mes, bárbaro. Pero aquellos que reciben 10.000 demandas por mes, es un poco más complejo el tema de tener que ir a descargar cada uno la demanda que le llegó. Con el sistema tradicional había otro tipo de filtros. Insisto, ¿significa ir en contra de los sistemas de notificación electrónico? No. ¿Significa ir en contra del uso de la tecnología? No. Pero ojo que en las formas de los procesos también se juegan muchas cuestiones de los derechos de fondo, se juegan muchas cuestiones sobre todo de los derechos de defensa, se juegan muchas cuestiones en relación al acceso a la información. Es decir, no estoy en contra de que eso se pueda utilizar, pero sí tiene que estar morigerado y bien pensado y bien instrumentado, para que no sea todo un caos. Es cierto que la aplicación de modificaciones siempre supone una cierta reticencia por parte de todos, incluso aquellos que nos consideremos un poco más aptos para manejar tecnologías, que los más grandes, pongámoslo de esa manera. Pero lo cierto es que no hay que echar por tierra todo lo que existía, no hay que dejar de desatender un montón de cuestiones que hacen a la naturaleza del derecho de defensa y cuestiones que hacen al rol del abogado también. Pero bueno, en definitiva, si vos me preguntás si pueden ser notificados en el domicilio, si ese domicilio tiene la posible trazabilidad, es decir, si tiene la posibilidad de que no sea repudiado, si tiene la posibilidad de que solo acceso con clave única, si tiene la seguridad de alguna manera de lo digital, no de lo electrónico, de lo digital, sí estaría de acuerdo, no habría problema porque sería una casilla que sería una casa. Si no tiene esas condiciones, habría que repensarlo. Si tiene más forma parecida a un correo electrónico de una bandeja de Hotmail y Gmail, habría que pensarlo. Si tiene una lógica más de token, más algo digital y no electrónico, no estaría mal. A mí en lo personal a mí me hace ruido dos cosas, tal vez para pensarlo juntos. Me hace, primero, si la Corte tiene facultades para dictar este tipo de resoluciones, este tipo de reglamentaciones. Y segundo, que va en clara contraposición con el 338 del Código Procesal, que dispone que la demanda se va a notificar en el domicilio real de la persona demandada. Te digo todavía un par más, si puedo. Como decía Diego, y viene al caso de mi ejemplo de las herramientas, tenés varias herramientas, no sirven todas para lo mismo. Algunos sirven para una cosa y otras sirven para la otra. Entonces, vos me decís, mirá, me compré una motosierra, mirá lo rápido que corta todo, y yo te digo, está bien, pero para carpintería no te va a servir mucho, porque necesitas una herramienta más delicada. Para cortar madera lo loco, fenómeno, anda con una motosierra. Esto es más o menos lo mismo. Para el banco, digamos, del registro de domicilios electrónicos al que se refiere Manuel, para el banco, para la compañía de seguro, quizás nos confirmará Leandro para la Fiscalía de Estado, digamos, para el que recibe muchas demandas, hasta es más cómodo, las recibe todas en el mismo domicilio, en la misma casilla de domicilio electrónico, recibe todas juntas ahí, no tiene que andar pensando si lo notifican la compañía de seguro al productor de seguro, lo notifican a la sucursal, lo notifican a la oficina comercial, lo notifican, le llegan todos al mismo, las administra de ahí perfectamente. Al que no tiene esa posibilidad, a la persona de a pie, al que tiene un accidente de tránsito, al que tiene un pequeño contrato, al que tiene una cuestión de vecindad, y como dice el acuerdo, tiene que constituir un domicilio electrónico de él, que nunca lo va a abrir diariamente para ver si le llegó algo, porque es un domicilio electrónico, no es una casilla de mail. Tiene que entrar a loguearse a la página, nunca lo va a abrir para ver si le llegó algo, se le va a pasar la contratación de demanda, recontra se le va a pasar, o si no va a quedar constituido en el del abogado. Y yo no sé si después lo voy a poder encontrar al cliente o a la clienta. Y si no la encuentro, ¿qué hago? ¿Qué hago si no me contesta los WhatsApp? Le digo, no puedo contestar la demanda, quedé notificado yo, no puedo invocar el 48, no tengo ni la documentación ni las instrucciones para contestar. ¿Qué hago? Genera un problema que para mí es muy grave de acceso a la justicia. Y uno peor todavía, porque no solo, como dice Manuel, reforma el 338
y establece cómo se notifica la demanda. También establece cómo se notifica la intimación de pago, citación de remate, intimación para oponer excepciones del juicio ejecutivo. Que ahí la oficial o el oficial de justicia tiene que hacer una serie de actividades. Esto lo reemplaza por la notificación electrónica, y estás a un paso de que cuando vaya alguien a pedir un crédito a la cooperativa no sé cuánto, le saquen un domicilio electrónico, no le den ni la clave, le diligencien el mandamiento de intimación de pago a ese domicilio electrónico y se entere solamente cuando haya perdido el juicio. Entonces, sirven, como dice Diego, las herramientas sirven, no todas para todo el tiempo. Mirá, si me permiten 2 segunditos. En relación a esto, en relación a la propagación de herramientas de uso tecnológico, yo hice una referencia a lo siguiente, que era, hay 2 cuestiones o 2 barreras que hay que tener en cuenta en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, frente a la implementación masiva de esto, de herramientas tecnológicas. La primera es, tengamos presente que la pandemia puso de manifiesto que el 70% de las personas no tienen conectividad. Eso es una cuestión clara, es decir, hay una cuestión de recursos, de infraestructura y recursos materiales que incide. Otra es el conocimiento para la operatividad técnica de la herramienta. ¿Por qué les digo esto? Yo participé hace muy poquito en una charla, discusión, en una reglamentación de audiencias en el marco de procedimientos administrativos que ponían, por ejemplo, se pensó la obligatoriedad del domicilio electrónico para todos los ciudadanos de la provincia. Pensar eso es pensar en la lógica de las personas que viven en 750, no en la persona que vive en Saladillo, yo conozco Saladillo, en las afueras de Saladillo, que vive en Cazón. No están pensando en esa persona. ¿Y qué supone? ¿Que no puede tener un diálogo o un reclamo frente a la administración de la provincia? Es decir, esa persona que no tiene domicilio electrónico no puede reclamarle a la provincia, no puede hacer un trámite contra el IPS para hacer una jubilación si no lo hace a través de un domicilio electrónico. Entonces, en la reglamentación esa, yo sugerí que si se hacía de esa manera había que hacer grupos de exclusión. Es decir, por caso, esto es una charla simplemente, toda persona mayor de 65 años no se le puede obligar que transite por una plataforma digital para hacer un reclamo. No se le puede obligar, pero se le puede permitir que lo haga. O sea, yo no lo pongo como obligatorio, pero lo incluyo. Pero por eso, la tecnología es para más acceso, no para menos. Claro, pero no lo puedo hacer obligatorio. ¿Qué sé yo? Barrios que están considerados y notados en registro de la provincia de Buenos Aires como que son barrios carenciados o vulnerables. Bueno, excluyamos a las personas que viven en esos barrios, permitámosles si lo quieren hacer, pero no puede ser obligatorio para todos, porque desnaturaliza y restringe acceso, que es lo contrario a lo que se quiere hacer con la herramienta. Entonces, eso hay que ser bastante cuidadoso. Y, bueno, no puedo terminar sin hacer la pregunta de Rocío, que muy púdicamente la hizo por escrito. Dice, Diego, una consulta, ¿crees que fue desafortunada de parte del legislador colocar una homologación amplia, buscando una justa composición de las partes, siendo más adecuada una homologación de tipo restringida? ¿O entendés que directamente se debería eliminar la homologación? Gracias, Rocío, por la pregunta. No, mirá, yo creo que si lo pienso en términos procesales puros, es decir, en qué se quiso hacer, te digo que fue naif, por lo menos. Es decir, difícilmente alguien pueda creer que el órgano jurisdiccional puede controlar la justa composición cuando no está viendo nada. O sea, si se pensó que ese era el control axiológico de la resultante de esa audiencia, no lo puede controlar nunca el juez. Mi parecer es que no tiene que ser supeditado a homologación, ni amplia ni restringida. El juez no puede controlar. También entramos en una cuestión un tanto paternalista en ese sentido. Es decir, ¿qué supone? Si la audiencia de mediación, como estaban diciendo, es un lugar donde el mediador hace las veces de intercambiador de posiciones, contribuye, estamos con patrocinio letrado. O sea, los abogados cumplen un rol también ahí, en las audiencias de mediación. Entonces, el juez no puede controlar lo que se le encomendó que controle. 2, en la audiencia estuvieron representadas las partes por un abogado que se supone que tienen que estar controlando y defendiendo los intereses de los patrocinantes. En mi opinión es que no tiene que ser un requisito la homologación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, con y los en saludos... caso de que tuvieras que ejecutar ese convenio... Es lo mismo que la ejecución de una transacción. En todo caso, lo que habría que hacer es ejecución a través del sistema de ejecución de sentencias y que el acuerdo de homologación sea un título extrajudicial y que se vaya por el juicio ejecutivo. Bueno, les decía que tengo los saludos de Cintia, que acá pone soy de Saladillo. Y dice que tiene internet.
No, pero no lo dije más, por favor. Por favor. No, bueno, creo que ya es hora de que nos vayamos despidiendo. Te agradezco muchísimo, Diego, buenísima la charla. Les agradezco mucho a Rocío, a Manuel, al subdirector del instituto, Leandro Safi, que está acá con nosotros, y a todas las asistentes y a todos los asistentes. Estuvo muy interesante y nos vemos el martes que viene. Muchísimas gracias a todos.